One Punch Man reacciona a su futuro. Reaccionando al capítulo 5. Se mostraba ahora en Magnolia, justo en el hogar del mismo héroe calvo donde el mencionado se encontraba ahora durmiendo, hasta que justo la luz del sol se mostraba por su ventana y terminó dándole en sus ojos, causando que empezara a despertarse. Saitama. Siento que tuve un sueño raro, sobre una ninja que me dijo que ahora estábamos comprometidos en matrimonio, mientras abría sus ojos lentamente y se sentaba en su cama donde soltó un bostezo. Como si algo así pudiera pasar, con una sonrisa de broma por lo que se dijo mientras movía su mano para apoyarse en su colchón, pero en eso siente algo suave en su mano, Confundido por eso y da un apretón en la mano donde sentía eso, y justo escucha como la voz de una mujer, haciendo un sonido. ¿Qué? Empezando a ponerse nervioso. Saitama, no pensé que fueras alguien tan atrevido. En eso el mencionado, solo miró lentamente, hacia donde estaba su mano, que agarraba la cosa suave, y justo en eso ve como su mano estaba agarrando una parte suave, que estaba cubierto por unas vendas, que a pesar de eso aún se le marcaba su gran pecho. Mientras que fuera del hogar del mencionado se veía como justo llegaban a las discípulas del hombre calvo, quienes hablaban entre sí, más las dos humanas, sobre las impresionantes habilidades físicas que podrían obtener con el entrenamiento que hacían. Pero su conversación se detuvo cuando justo enfrente de la casa de Saitama apareció un enorme agujero del suelo, mientras que las discípulas se ponían en guardia, donde de ahí salió justo la gobernante de los subterráneos. Subterranean Queen. Ajena, Mizuki y Swin, buenos días a todas, saludando de forma tranquila a las mencionadas, quienes bajaron la guardia, mientras que camino hacia quedar delante de ellas. Mizuki. Buenos días Subterranean Queen, devolviendo el saludo, al igual que las otras discípulas. Swin. Buenos días, creo que deberías dejar de aparecer de esa forma. Llegas a tomar por sorpresa a varios haciendo eso, al recordar cómo varias de las veces que la vieron eran causando, ella aparecía desde el suelo. Subterranean Queen. Lo tendré en cuenta. Por cierto, Gena, ¿les sirvieron al científico Kuseno el mineral que les regalé? Mirando a la Cyborg, quien solo tenía su expresión de siempre. Gena. Sí, ha estado ya el enseñado cómo aplicar el mineral en las mejoras que está creando para mí, sonando feliz al ver cómo iba a recibir una mejora en sus cuerpos de Cyborg. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? Decía, pero ahora sonado curiosa pero sin interrogación. Subterranean Queen. Vine para cuidar a Saitama de esa ninja que había derrotado ayer, recordando el combate que tuvieron Saitama contra Sónica, con el permiso de Brian. Esa mujer, ¿cómo se atreve siquiera a decir esas cosas? Y más causó que Saitama se desmayara por eso. Sonado enojada pero más celosa. Gena. Estoy de acuerdo contigo, ¿qué clase de mujer llega a decirle algo así? También sonando con muchos celos al oír cómo, esa ninja le dijo a su sensei que ahora estaban comprometidos. Y mientras ambas seguían soltando gritos de enojo y reclamos, justo las otras dos discípulas de Saitama solo se quedaban escuchando todo lo que decían con una gota de sudor, pero a la vez sentían una gran molestia al escuchar sobre esa mujer. Swim. Gena, mejor veamos su sensei que está despierto para que comencemos a entrenar, haciendo que la Cyborg y la gobernante de los subterráneos dejaran de mencionar el mismo tema. Gena. Tienes razón, mientras se acercaba a la puerta de Saitama. Ahora solo concentrémonos en seguir entrenando y dar todo se detuvo justo en el momento de tocar el timbre y con sus ojos abiertos. Mizuki. Gena, ¿está todo bien? Sonando confundida cuando su amiga se detuvo. Gena. Hay alguien más en la casa del sensei. En su cuarto. Mirando hacia arriba mientras que sus ojos detectaban otra presencia junto a la de Saitama en el cuarto del mencionado. Ante eso las otras discípulas de Saitama y la monstruo subterránea abrieron sus ojos de sorpresa ante lo que escucharon, y en eso ven como Gena destruye la puerta para seguido entrar corriendo para ir a donde estaba el mencionado. Subterranean Queen. Saitama, voy a ayudarte. Mientras también entraba al cuarto y preparaba sus espadas. Mizuki. Vamos Swin, no podemos quedarnos aquí mientras el sensei está en problemas. Haciendo crujir sus puños y entrar corriendo a la casa. Swin. Ese sí. Entrando, también al lugar mientras agarraba su tridente con fuerza. En eso se ve como Gena iba corriendo a toda velocidad mientras era seguida por Subterranean Queen, y atrás de ella estaban Mizuki y Swin, hasta que vieron cómo estaban frente del cuarto de Saitama para ir más rápido. Gena. Sensei. Entrando al cuarto del mencionado, y teniendo sus cañones preparados. Lamentó la entrar de esta forma. Diga, ¿quién lo está atacando?
teniendo sus ojos de Kyborg abiertos de sorpresa. En eso llegaban justo entraron al día la gobernante de los subterráneos, junto a las otras dos discípulas de Saitama donde cuando estaba listas para pelear se sorprendieron por lo que tenían frente suyo. Justo veían como Saitama estaba en su cama, y usando aún su pijama, mientras estaba acostado boca arriba y encima suyo se encontraba Sónica la cual ahora estaba con su pelo suelto, usando solamente unas vendas que cubrían, pero igual marcaba, su gran pecho y un fundoshi. Eso ante ese ruido que causó que Saitama y Sónica miraran a la puerta donde se encontraban las discípulas de Saitama y la sirviente, aunque el mencionado no le gusta dirigirse a ella de ese modo, quienes cada una se encontraba muy sonrojada por lo que estaban viendo. Sónica, ¿les importa? Estoy tratando de tener un buen momento con mi prometido. Sonando muy molesta por ver cómo esas chicas entraron al lugar en un buen momento, eso pensaba Sónica, junto al héroe calvo. En eso las otras mujeres que estaban viendo la escena, frente a ellos ahora se encontraban con la cabeza abajo mientras liberaban una hora, que por alguna razón Saitama empezó a ponerse nervioso. ¿Qué crees que le haces al sensei? A Saitama. Luego de todo eso ahora se veía como Saitama, aún en pijama, se encontraba llevando unas tazas de té a la mesa del comedor donde también se encontraban sus discípulas y la gobernante de los subterráneos quienes todas miraban fijamente y con seriedad a Sónica, quien ahora estaba usando una bata de baño y con el pelo amarrado en cola de caballo, mientras ésta se encontraba con los ojos cerrados. Saitama, aquí les traje té entregando una taza de té a cada una. Sónica, gracias querido, con una sonrisa dulce mientras bebía un poco del té, mientras que las demás que estaban en la mesa al oír esa frase tuvieron que contenerse para no hacer alguna locura por el enojo que sentían. Saitama, entonces, aún estando nervioso por la situación que estaba sucediendo, ¿me puedes explicar por qué estabas durmiendo en mi cama? Queriendo una explicación de eso y esperando que no haya sucedido algo con ella la noche anterior. Sónica, porque ¿cómo vas a casarnos cuando volvamos a nuestro mundo? Pensé que lo mejor sería empezar a dormir juntos para acostumbrarnos. Aunque también me disculpo por cómo me viste, es que estoy acostumbrada a dormir de esa forma. Aunque seguro te hubiera gustado verme así anoche, pero ya te habías quedado dormido, explicando con una sonrisa coqueta y un sonrojo al hombre calvo, quien se quedó en shock porque según ellos se iban a casar. Gena, espera, ¿y desde cuándo según tú puedes dormir en la misma cama que el sensei? Sonando muy furiosa y celosa ante lo que ha dicho, como las demás discípulas. Sónica, desde empezamos a vivir juntos, decía tranquilamente aunque por eso las demás mujeres se quedaron sorprendidas, por lo que oyeron para seguido ver a Saitama quien también estaba sorprendido. Saitama, espera, ¿cómo que vivir juntos? Sin entender del todo eso. Sónica, ¿que no te acuerdas? Luego de que te desmayaste ellas te llevaron a donde según estaban antes de ir a la sala donde el señor Varian nos muestra los eventos del futuro, mostrando ahora una versión chibi suya, y de Saitama con sus discípulas quienes junto a las mencionadas, iban por uno de los portales, por lo que yo me fui a donde me estaba quedando temporada para traer mis cosas y cuando llegué por la noche vi como también estabas llegando pero según dijiste que tenías mucho sueño luego de probar varios platillos en el restaurante que según tú se llamaba la casa del Tokoyaki mostrando ahora la versión chibi suya, llegando por la noche al hogar de Saitama y viendo a la versión chibi del mencionado quien tenía una expresión de sueño, por lo que te pregunté que si podía quedarme a vivir contigo, para empezar que empezáramos a preparar para nuestra futura vida de casados. Y tú me respondiste haz lo que quieras. Por lo que ahora empezaremos a vivir juntos. Mostrando ahora a la versión chibi de la niña que le hacía la misma pregunta a la versión chibi de Saitama la cual solo asintió con mucho sueño para seguido ambos entrar a la casa. En eso Saitama solo pudo abrir sus ojos de sorpresa, mientras su cara se ponía azul de los nervios por el hecho de que recordó cómo eso último pasó. Mizuki, espera un momento. Tú no puedes solo venir al hogar de Saitama y empezar a vivir aquí como si nada. Señalando con celos a la niña mientras se levantaba de la mesa. Swim, eso es cierto. Apoyando a su compañera de entrenamiento. Saitama, chicas tranqui, pero es interrumpido. Subterranean Queen, ellas tienen razón. Además no puedes solo decir tranquilamente que eres la prometida de Saitama y ya. Sonando muy celosa junto a lo que decía. Sónica, pero ya se hizo oficial, después de todo él me derrotó en nuestra pelea.
Y aunque me molestó un poco eso al principio, me propuse a intensificar mi entrenamiento para llegar a esa velocidad, y la verdad no podía estar más feliz de estar comprometida con un hombre tan sensacional como Saitama, sonando de forma burlona hacia las otras mujeres frente suyo, quienes ante eso solo apretaban sus dientes y tazas de té, las cuales algunas casi se iban a romper. Saitama, ¿cómo fue que me metí en esto? Con una cara triste, por querer comprender la situación que estaba viviendo ahora. Luego de eso ahora se encontraba Saitama, ahora usando unas ropas tranquilas pero a la vez que llevaba puesto una sudadera blanca y roja que tenía la palabra Oppai en el centro, en la mesa frente a su casa junto a sus discípulas, donde Mizuki y Esuim terminaron la rutina de entrenamiento mientras Hena arregló la puerta de entrada de la casa, la gobernante de los subterráneos y la niña, mientras que el mencionado terminaba de llenar el formulario de registro para la asociación de héroes. Saitama. Y listo, escribiendo lo último que faltaba de agregar. Mizuki. Genial, ahora solo debes entregárselos a los trabajadores de la asociación y podrías hacer las pruebas para que puedas volverte un héroe profesional. Sonando muy emocionada de que su sensei por fin sería conocido como un gran héroe por las demás personas. Swim. Tú igual Hena, deberías estar muy emocionada, mirando a la mencionada a la cual solo veía la misma hoja del registro de héroes para hacer la prueba. Hena, la verdad me hace difícil emocionarme por algo así, pero al menos con esto me hará oficialmente discípula del sensei y podré obtener más información sobre el Kyborg que estoy buscando, sonando muy seria con eso dicho al recordar su mayor objetivo. Sónica, no entiendo, ¿por qué quieren estar del lado de esos héroes? La razón de la Kyborg es entendible, pero ¿y qué hay de ti? Mirando al hombre calvo quien solo ante esa pregunta puso una expresión pensativa. Subterranean Queen. ¿Es cierto Saitama, hay alguna otra razón por la que te quieras unir a esa asociación? Ella sonando algo curiosa mientras revisaba una de sus espadas. Saitama. Es difícil explicarlo. Como dije antes, me volví héroe como pasatiempo, pero en serio me sorprende el hecho de que nadie sabía de mí. Al menos espero que con eso pueda escuchar cómo me dan las gracias por ayudarlos, sonando con tranquilidad, pero en eso pone una mirada seria con una sonrisa. Y tal vez algún día encuentre a alguien quien me dé la emoción que sentí al pelear. Ante esa mirada y sonirse las mujeres a tu alrededor no pudieron evitar como sus rostros se ganaban un sonrojo, mientras que por alguna razón todas sintieron como si una corriente eléctrica pasara entre sus piernas. Aunque entre ellas la ninja solo pudo poner una expresión de enamorada por ese rostro mientras sus piernas se movían entre sí. Sónica. Bueno, en ese caso no veo que haya algún problema con que te vuelvas un héroe, decía mientras volvía a su actitud serena. Pero si tengo que decir que hagas por lo menos algún cambio en el entrenamiento de tus discípulas, eso causó que Saitama y las mencionadas ahora la miraran. Hena, ¿acaso cree que el entrenamiento de Saitama no es efectivo? Sonando algo molesta, por lo que pensaba que estaba diciendo la ninja. Sónica, no me refiero a eso. La verdad pienso que van bien con el entrenamiento que les das, mirando al héroe calvo con una sonrisa. Aunque aún me cuesta creer que solo eso te dio toda esa fuerza, al recordar cuando escuchó el régimen de entrenamiento de Saitama, me refiero a que deberías agregar algo diferente. No siempre solo puedes hacer que solo hagan ese entrenamiento. Más si dos de ellas son héroes y la otra también lo será, eso causó que las mencionadas abrieran sus ojos de sorpresa, ante eso dicho al igual que Saitama quien ante eso se quedó pensativo. Subterranean Queen. Tiene un buen punto, ahora siendo la quien tenía la atención de todos. Al ser heroínas no saben qué clase de monstruos o criminales puedan enfrentar en el futuro y tampoco si terminan superándolas en ciertas habilidades. Un ejemplo sería las veces que vimos como tu versión masculina de ese mundo terminó dándole una paliza porque se confió en sus habilidades, haciendo que Hena abriera sus ojos de la sorpresa ante eso a la vez que apretaba sus puños robóticos al recordar aquellas derrotas que vio. Saitama. Entonces de ser así, creo que lo que deberían hacer es mejorar sus habilidades y ataques que tiene. Cada una cierto. Mirando a las mujeres que le dieron la idea, quienes asintieron. Ya veo. Bueno, conocemos ya las habilidades que tiene Hena gracias a lo que estuvimos viendo en la sala de ese dios, decía para evitar volver a escuchar una larga explicación de sus habilidades como cuando escuchó la historia de origen de la versión de Hena en ese mundo, pero ¿qué hay de ustedes dos? ¿En qué se basan sus habilidades? Mirando a Mizuki y Esuim con algo de curiosidad en ese tema. Mizuki. Mis habilidades se basan en el atletismo. Decía con una sonrisa orgullosa. De pequeña siempre practiqué atletismo donde logré ganar varias competencias.
Y cuando escuché de la A las probé antes, derrotando a unos ladrones y gracias a eso descubrí que podría ser usadas para ayudar a los demás. Por lo cual todos mis conocimientos en atletismo los uso cuando enfrente criminales o monstruos. Luego hice el examen de la asociación y logré estar en la clase B donde seguía aumentando cada vez más, terminando de explicarle a su sensei, Saitama. Ya veo, ¿y tú? Mirando a Swim, quien ante eso solo miró hacia abajo con nervios y vergüenza. Swim. Bueno, la verdad antes de ser héroe siempre me gustó bucear, desde niña lo hacía. Y una vez cuando vi como una pandilla quiso lastimar a una chica me acerqué a ellos y los enfrenté, donde recordé varios de los movimientos que hacía cuando buceaba y gracias a eso los derroté, aunque también salí algo herida, menciono eso algo avergonzada por lo que decía, luego de eso ahorré lo suficiente para comprar mi tridente y a la vez hice el examen de admisión, pero apenas logré pasar y volverme un héroe clase C, y en un puesto muy bajo, mostrando su arma de combate donde justo la gobernante de los subterráneos miró eso curiosa, mientras que en lo último sintió algo de vergüenza. Subterranean Queen. ¿Y tú sabes cómo usarla? Preguntó curiosa mientras miraba a la humana. Swim. Algo, si uso algunas técnicas que conozco. Aunque más de series y películas que veía de pequeña, recordando eso último y también recordando cómo tratan de copiar esas técnicas, pero la verdad apenas llegó a usarla bien con criminales algo fuertes y sin equivocarme. Eso llamó mucho la atención del resto del grupo ya que sabían que entre ellos la chica que usaba un traje de buceo personalizado no era tan fuerte como el resto, pero sí que se esforzaba cuando hacía la rutina de entrenamiento del héroe calvo. Saitama. Ya veo. Fue lo único que recomiendo para ustedes, incluso Tujena, señalando a la mencionada quien estaba atenta a lo que iba a decir. Su sensei, es que luego de las rutinas de entrenamiento, practiquen varias veces las técnicas que saben hasta llegar a mejorarlas, tanto como puedan que incluso lleguen a ser más efectivas, de lo que ustedes, piensan en una batalla, decía con total seriedad mientras que a la vez se sorprendía por ver cómo lograba ser un buen sensei. Las discípulas de Saitama. Sí sensei. Estando de acuerdo en cumplir esa orden dada por el hombre calvo. Sónica. La voy a ayudar, llamando la atención de las discípulas del hombre calvo. Como ustedes están aprendiendo de mi futuro esposo, me aseguraré en ver que ninguna termine siendo una vergüenza para él. Por lo que les ayudaré a ver cómo tienen que enfrentar a cierta clase de oponentes. Que podrían enfrentar en el futuro, sonando seria pero dándole al mencionado un guiño con una sonrisa coqueta pero luego, poner una expresión seria. Eso causó que las mencionadas, quienes junto a la monstruo subterránea, sintieron molestia al escuchar de nuevo las palabras mi prometido de la niña, les pareciera bueno que entrenaran en esa parte porque les serviría mucho en sus carreras de heroínas. Subterranean Queen. Yo también ayudaré, más a Swin, llamando la atención de la mencionada. Como tú usas ese tridente es casi parecido a usar una lanza y como tú dices que aún te cuesta usarla bien, le pediré a uno de mis subordinados que te entrene, ya que es un experto en ese tipo de armas, a la vez que les podría ayudar a enfrentar a tipos de monstruos que tengan habilidades parecidas a los subterráneos, decía sonando seria ante lo que dijo mientras miraba a la heroína que hace buceo, pero su mente estaba teniendo un plan distinto. Si logró ayudar a una de las pupilas de Saitama, podrá ayudarme a acercarme más a él, e incluso podría hacer que el compromiso con esa ninja loca cambie y entonces yo, suspirando mentalmente de forma de enamorada al pensar que su plan tendría éxito. Mientras Swim al oír eso la verdad terminó interesándole mucho, aunque la verdad sentía mirando al escuchar que entrenaría con uno del tipo de monstruos que Saitama y apenas algunos podrían vencer, pero si eso significaba que la ayudaría a ser más fuerte entonces estaba dispuesta a hacerlo. Pero en eso los pensamientos de LS conversaciones de ellos se terminó cuando vieron cómo había aparecido cerca de la casa de Saitama el mismo portal que los llevaría a la DLS donde verían los sucesos del futuro. Subterranean Queen. Bueno, es momento de ir a ver qué podría suceder en el futuro, mientras se ponía de pie igual que los demás. Saitama. Pues es mejor no esperar más, a punto de caminar hacia el portal, pero en eso siente como alguien lo toma del brazo. ¿Eh? Viendo como la ninja quien estaba con una sonrisa y sonrojo mientras abrazaba su brazo dejando entre sus pechos. Sónica. Prefiero que caminemos así decía mientras soñaba muy feliz ante lo que hacía. El hombre calvo ante eso solo se confundió pero en eso sintió como su otro brazo fue abrazado y al ver vio como su brazo ahora era abrazado por la gobernante de los subterráneos, donde lo dejaba entre sus pechos, pero estos al ser más grandes terminaron cubriendo por completo su brazo. Subterranean Queen. ¿Cómo te atreves a molestar a Saitama de esa forma ninja tonta?
Mirando con enojo a Sónica mientras seguía abrazando el brazo del mencionado. Sónica. Ah. Eso debería decirlo yo, enorme topo de 4 brazos. Mirando también con enojo a la otra mujer que abrazaba al héroe calvo. Saitama. Mejor solo vayamos al portal, tratando de calmar la pelea de las 2 mujeres que lo abrazaban, las cuales, ante eso solo miraron hacia lados opuestos con bufido y sin soltar sus brazos. Pero mientras eso sucedía, las discípulas del mencionado solo miraban la situación del héroe calvo con las 2 mujeres que lo abrazaban mientras que sentían cómo apretaban sus puños, trataban de fulminar con sus miradas a las mencionadas. Pero dejaron de pensar eso cuando vieron cómo entraban al portal. Ellas decidieron imitar la acción. Ahora el lugar cambió, donde se mostraba como en la sala que creó el dios Varian estaban llegando ya sus invitados, quienes cada uno solo se dirigía a sus asientos mientras hablaban entre ellos. Y justo entre algunos de los estaban hablando de ciertos temas peculiares. Darksini. Queen, vaya, te ves agotada, ¿estás bien? Viendo a la mencionada, quien estaba vestido con una ropa de ejercicio y se le veía muy cansada. Queen. Ese sí, es que yo estaba entrenando, sonando muy seria y firme a pesar de verse muy agotada. Darksini. ¿Entrenando? Sonando muy sorprendida mientras veía a la mencionada. ¿Qué clase de entrenamiento haría una de las mujeres más fuertes del mundo que la dejaría en ese estado? Teniendo una imagen de un entrenamiento donde se mostraba a ella haciendo sentadillas mientras cargaba una enorme roca que era 8 veces más grande que su tamaño y grosor y increíble. Templando un poco mientras miraba con admiración a la mencionada. Pero la verdad, antes de que aparecieran los portales, ella estaba haciendo un entrenamiento algo diferente a lo que pensaba la otra heroína con muchos músculos. Mientras que en el otro lado justo se encontraban hablando también una de los líderes de la AM con otras 2 miembros del gran grupo de monstruos. Chicos. Entonces entendieron bien lo que tienen que hacer Potion Lizard Sisters. Mirando a las mencionadas, con seriedad mientras que las 2 hermanas solo ponían una sonrisa de maldad y divertidas. Reptera. Sí, vigilar a ese héroe Saitama para ver si puede tener algún punto débil, decía la mayor de las 2 hermanas mientras le daba unos giros a su daga. Raptora. Y usar eso para que se una a nosotros, y si no se puede entonces, para acabarlo, decía la menor de las 2 hermanas, mientras imitaba la acción de su hermana mayor. Chicos. Bien, luego de que logremos ese objetivo podremos actuar sin algún problema, decía muy seria mientras se iba a su asiento, al igual que las hermanas lagartos. Saitama, ese tipo se volvería un serio problema para nuestros planes, necesitamos eliminarlo o al menos encargarnos de que no se interponga en nuestros planes. Igual necesito crear un plan de emergencia. Mientras comenzó a pensar en eso, y podrá tener varias opciones, una de ellas era que Deos tratara de controlarlo con su látigo, ya que ella ha estado mencionando eso desde hace rato, aunque también recordó como la misma decía que usaría Saitama para sus necesidades. La verdad, ella no le tomó tanta atención a esa parte, mientras que con el grupo que estaba con Saitama, pues justo se les unió las 3 monstruos de la Casa de la Evolución, ahora meseras de la Casa del Tokoyaki, y también la mujer con armadura esquelética, donde se llevaron una sorpresa. Miraguri. Que ahora ella estará viviendo con Saitama. Teniendo una expresión de asombro ante lo que escuchó por parte de la heroína atlética mientras miraba a la ninja. Mizuki. Sí, según porque mi sensei se lo permitió, mientras se agarra el cabello mientras tenía una expresión de celos y envidia. Todo por su tradición de que ahora están comprometidos. Beast Queen. Que ahora están comprometidos. Sonado muy sorprendida mientras sus garras se habían alargado, del enojo que sintió en ese momento. Chica mosquito. ¿Cómo pudo pasar eso? Mientras ella soltaba lágrimas de forma cómica ante lo que escuchó. Carmen Kabuto. Y ustedes 2 dejen de hacerle eso. Sonando muy enoja y celosa y señalando a las 2 mujeres quienes abrazaban a Saitama. Subterranean Queen / Sónica. Oblígame. Dijeron al mismo tiempo para luego mirarse entre sí con rayos en sus ojos mientras Saitama al fin se liberó sus brazos. Genlus. Vaya, creo que te tocó algo de emoción en tu vida, Sonando de forma burlona y amistosa hacia Saitama. Fan. Las ventajas de ser joven, causando que él y Genus se rieran, por eso. Saitama. Yo no le veo la gracia, sonando con algo de molestia a los 2 hombres que se burlaban de él, hasta que justo se le acerca la mujer de los trabajadores de la Asociación de Héroes. Natsume. Buenos días, señor Saitama, vine para ver si completo el formulario de inscripción, mostrando como ya en sus manos el de la keyboard. Saitama. Así, aquí está, decía mientras mostraba el papel, y en eso justo, cuando la mujer estaba por agarrarlo termina tocando la mano de Saitama. Natsume.
Oh, disculpe, sonrojándose un poco por la acción que hizo. Saitama. No te preocupes, decía con su sonrisa tranquila, y causando que la trabajadora se quedara mirando sorprendida esa sonrisa. Natsume. Es muy lindo mientras un sonrojo se forma en su rostro, pero decidió olvidar esos pensamientos, y agarrar el formulario. Gracias, me retiro, para caminar hacia los otros trabajadores de la asociación. En eso justo llegaba el dios, quien estaba bebiendo un gran vaso de agua. Varian. Hey, buenos días. Saludando a sus espectadores, quienes devolvieron el saludo, mientras se limpiaba algo de sudor en su frente. Disculpen la demora, estaba terminando algunos de mis ejercicios. Metal Bat. Entonces vamos a comenzar ya. Sonando algo ansioso por querer ver lo siguiente. Swim. Ya quiero ver cómo Saitama hace el examen físico. Sonando algo emocionada al igual que las otras discípulas. Varian. Jeje, claro, ya vamos a comenzar. Solo denme un segundo, para seguido dar un chasquido, y en eso se vio como ya estaba limpio, y con unas ropas antiguas pero algo elegantes como de la realeza. Muy bien, todos a sus asientos por favor, que comenzamos. Haciendo aparecer el control remoto, luego de que todos tomaran asientos en sus respectivos puestos, y seguido presionó el botón del control, que apuntaba a la pantalla. Se enciende la pantalla. Ahora la escena comenzó mostrando primero en una ciudad un enorme edificio de metal de color negro. Cuartel general de la Asociación de Héroes. Saitama. ¿Con que ese lugar es la Asociación de Héroe, no? Señalando la pantalla. Ama y Mask. Es el edificio principal, es donde está conectado cada uno de los edificios de la asociación donde se realizan las pruebas, para reclutar a posibles héroes, explicando con normalidad mientras romana una botella de jugo. Saitama. ¿Pruebas? ¿De qué están hablando? Sonando algo confundido. Sich. Las pruebas que hacemos para reclutar héroes, se basan en dos exámenes que hacemos a los candidatos para héroes, uno escrito y uno físico, explicándole en qué se basaban esas pruebas. Gena. No suena tan difícil, con su expresión normal. Saitama. Es cierto, estando de acuerdo con la Kyborg. Metal Bat. Ja, lo dirás por usted este. Yo me quedé dormido cuando hice el examen escrito, riéndose un poco al recordar eso. Swim. Yo apenas logré pasar con el bajo puntaje que tuvo en el examen físico, con una sonrisa nerviosa al recordar cómo ese día casi se queda sin aliento. Mizuki. Por suerte lograste pasar, eso es lo bueno. Apoyando a su compañera de entrenamiento. Tangtogel. La parte escrita fue algo aburrida, susurró a sí misma, y varios de los héroes decían cuál de los dos exámenes les complicó. Ambos fueron muy fáciles. Varian. Hey, aún tenemos que seguir mirando. Llamando la atención de varios para que volvieran a ver la pantalla. Ahora la escena cambió dentro del edificio, como se encontraban varios de los trabajadores en el lugar. Trabajador 1. Está decidido, Murmer Raider seguía entre los mejores de la clase C, explicaba a los demás trabajadores. Trabajador 2. Entendido, le informaré de nuestra decisión, respondió otro de los trabajadores del lugar. Trabajador calvo. Es absurdo, aún no entiendo por qué no quiere subir a clase B, sonando algo molesto al escuchar eso. Shadow Ring. Es cierto, escuché que te han dado varias ofertas para ya subir de clase, mirando al héroe mencionado, quien vestía ropa de civil y unas gafas oscuras. Stinger. Es cierto, ¿por qué es que las rechazas? Estando confundido al igual que otros de los héroes. Murmer Raider. Eso es un tema, algo personal, no queriendo explicar más detalles del por qué no aceptaba subir a la clase B. Tatsumaki. HMP, pues recordando cómo te fue con la banda Togen es la mejor decisión, burlándose de ese hombre porque, según ella, era muy débil. Fubuki. Hermana, por favor, tratando de que su hermana dejara de menospreciar a otros. Tatsumaki. Tú cállate. Mirando seriamente a su hermana menor, quien solo hizo lo pedido. El héroe 1 de la clase C solo bajó la cabeza un poco por lo que escuchó, pero él decidió ignorarlo, ya que él sabía bien su razón de seguir en la clase C. Trabajador 1. Nuestro siguiente tema en esta reunión. El examen número 55 para certificación de héroes y temas relacionados. Actualmente el número de candidatos es. Para seguido mirar a una de las trabajadoras. Trabajadora. El número es de 11,684 en las diferentes sedes. Es un 22% más comparado al anterior, explicó mientras varios de ellos trabajadores tuvieron expresiones de sorpresa. Darksini. Wow, sí que han aumentado las cantidades de personas que quieren ser héroes, sonando algo sorprendida al igual que otros.
Trabajador barbudo. Es un gran avance para la asociación, decía mientras hablaba con los otros trabajadores, donde incluían también la futura unión de Saitama y Gena en la asociación. Tatsumaki _Gyoro. Genial, más debiluchos idiotas _genial, más futuras molestias, ambos pensando con molestia por sus razones personales. Trabajador calvo. No debemos estar contentos por la cantidad, interrumpiendo el asombro de los otros trabajadores. Incluso con más candidatos, si la calidad de los héroes se reduce, entonces los números tienen sentido, mirando hacia una pantalla de la oficina donde se encontraba un esquema. Por eso mismo debemos ser más estrictos en las evaluaciones, mostrando al trabajador con lentes quien se lo quedaba mirando. Además, tengo entendido en que alguien de mucho interés está decidido en hacer el examen. Trabajador barbudo. Sí señor, mientras sostenía una hoja en sus manos. Aún no se ha confirmado, pero estamos confiando de que él participara, mostrando la hoja en sus manos que se trababa de un formulario con la cara de Genos donde estaba escrito poder especial, incinerar y razón para aplicar, ser un discípulo, Natsume. Y también les agradecemos en que ustedes también se unieran Saitama y Gena, decía para que justo los trabajadores y varios héroes, incluso los subterráneos, los monstruos trabajadores de la casa del Tokoyaki, Sónica y Midaguri, empezarán a aplaudir por los mencionados. Saitama. Ah, gracias, sintiéndose algo feliz de que ya sería conocido. Gena. Si mi sensei lo aprueba, yo también, con su actitud de siempre. Aunque cierto grupo entre los espectadores no estaban del todo de acuerdo, que eran los de la asociación de monstruos, cierta Spear de pelo verde claro y dos hermanos del grupo de Tank Top Master, estos porque les parecía injusto que apenas conocieran un poco de las acciones de Saitama y ya querían que se uniera e incluso ponerlos en los altos rangos. Ahora la escena cambió donde se mostraba un edificio redondo que tenía un cartel al lado que tenía escrito locación 6, test de Ores donde justo entraban muchas personas. En eso la escena al interior del lugar donde se mostraba a como muchas personas de distintas edades, excepto niños, estaban haciendo filas y vestían trajes o accesorios de héroes. Quintiles. Jeje, eso me trae algunos recuerdos, decía al recordar cuando hizo la prueba para unirse. Golden Ball. Si yo igual, estando igual que la heroína malabarista y otros héroes. Fan. Se siente como si fuera hace muchos años, sonando algo nostálgico con lo que dijo. Subterranean Queen. No entiendo, ¿por qué tantos humanos les interesa hacer eso? Sonando algo confundida. Vaccine Woman. Sí, no tiene sentido, habló la mujer que fue creada por la contaminación del planeta, quien ya había aceptado que no podría cumplir su objetivo si un héroe calvo la haría pedazos de un golpe. Mizuki. Algunos de ellos se inscriben por distintas razones, algunos son por buenas razones y otros por no buenas, recordando como algunos héroes lo hacían por el dinero o el egoísmo. Sónica. Aún me parece algo tonto, aún teniendo ese pensamiento, pero por su prometido lo dejaría pasar. Trabajador del examen. Candidatos. Formen dos filas para el registro. Cada quien con su información, gracias. Indicándoles a los muchos candidatos. Ahora la escena cambió donde justo se hacían el examen físico, donde algunos hacían ejercicios de diferentes tipos. Y justo en eso nos enfocamos en Saitama, el cual ahora solo se encontraba en una ropa interior azul que dejaba mostrar su trabajado cuerpo, aunque tampoco muy musculoso, donde también se mostraba como entre las piernas se marcaba una gran parte en el frente de su ropa. Ante aquella vista causó que de nuevo que todas las mujeres, siendo humanas y monstruos, tuvieron un gran sonrojo por ver a Saitama en esa forma. Dios. No puedo esperar para volverlo mi esclavo del amor, se susurró a sí misma y emocionada. Chicos. Mientras tenía un sonrojo y se acomodaba sus lentes. Vaccine Woman. De nuevo sorprendida mientras tenía un sonrojo en la cara y olvidando el miedo que sentía a Saitama. Beast Queen. Miau ronroneaba mientras miraba con una sonrisa coqueta lo que estaba enfrente, mientras que Chica Mosquito y Carmen Kabuto hacían lo mismo. Swim. El sensei estando muy sonrojada mientras de nuevo se cubría los ojos con las manos, pero luego abría un poco los dedos para seguir viendo. Mizuki. Jejejeje, ¿está haciendo algo de calor? Mientras movía su mano para darse aire y sentía como su nariz liberaba algo de sangre. Subterranean Queen. Ese es el cuerpo de un rey. Poniendo discretamente dos de sus manos en sus pechos y moverlos con suavidad. Gena. Ella de nuevo botaba humo de su cuerpo mientras estaba sonrojada pero a la vez usaba sus ojos para tomar fotos de lo que veía. Sónica. Jiji, me tocó uno enorme mirando sin vergüenza el enorme bulto en la ropa interior de la versión de ese mundo de Saitama.
Tank Top Girl. Disculpe Tank Top Master, llamando la atención del mencionado, ¿cree que cuando él pase la prueba pueda pedirle que se una a los Tank Top Troopers? Sonando muy interesada en eso. Tank Top Master. ¿Y por qué el interés en eso? Sonando algo confundido. Tank Top Girl. Pues para que logremos aumentar nuestra reputación, claro. Porque más sería... Jeje, mirando hacia otro lado con un sonrojo, pero luego volví a mirar a la pantalla. Mientras que Tank Top Master le interesó un poco eso y lo estaría considerando. Natsume. Bueno, podemos decir que si se mantiene en forma, con un sonrojo mientras anotaba en una libreta pero miraba de nuevo a la pantalla. Dark City. Debería invitarlo a que hagamos ejercicios, pensaba en eso pero de pronto su mente tuvo una idea totalmente diferente. Fubuki. Vaya, estando también sonrojada mientras que seguía viendo la pantalla, sin notar que su compañera Lily y su hermana hacían lo mismo, mientras que el héroe calvo de pronto sintió un escalofrío extraño por su cuerpo de como si alguna persona, o varias, quisieran hacerle algo. Saitama. ¿Qué fue eso? Estando algo confundido y nervioso pero en eso escuchó un silbido y en eso miró al prisionero lindo, quien lo miraba de forma coqueta. Algo me dice que debo tener cuidado con él estando ahora un poco asustado. Ahora se mostraba como justo detrás de Saitama algunos candidatos empezaron a burlarse de forma discreta del mencionado. Eso causó que tanto las discípulas del héroe calvo y sus conocidas sintieran una molestia hacia esas personas. Trabajador del examen. Siguiente, saltos laterales por 30 segundos. Listos. En eso se mostraba como Saitama se ponía en posición y su cara tuvo una expresión seria. Empiecen. Ante eso causó que ellos mismos candidatos que se estaban burlando tuvieran una expresión de sorpresa. Mizuki. Jaja, ¿quién se ríe ahora? Feliz de que Sensei los dejara sorprendidos. Metal Bat. Así se hace. Apoyando al hombre calvo en demostrar de qué estaba hecho. Eso causó que también varios de los héroes, trabajadores y monstruos tuvieran miradas de sorpresas y otros analizaban bien lo que mostraban. Trabajador del examen. Siguiente, carrera de 1,500 metros. Mostrando a Saitama quien se encontraba preparado. Empiecen. Eso llamó mucho la atención de los ninjas, que estaban entre los espectadores. Flash y Flash. Nada mal, admitiendo que sí mostraba buena velocidad, aunque luego recordó cuando se enfrentaban contra Sónica. Shadow Ring. TCH, ante esa velocidad me siento como una tortuga, sonando, algo frustrada consigo misma mientras, era consolada por Twin Tails. Sónica. Deberé intensificar mi entrenamiento, si quiero volverme tan rápidamente como él, decidida a hacer lo que dijo. Trabajador del examen. Siguiente, levantamiento de pesas. Eso causó que los héroes que se especializaban en fuerza física miraran interesado e impresionados esa parte. Trabajador del examen. Siguiente, lanzamiento de bala. Mizuki. Me gustaría haber tenido esa fuerza cuando hacía eso. Teniendo un puchero al ver eso pero inicial estando, muy impresionada. Sich. Están anotando esto. Mirando a los demás trabajadores. Natsume. Yo sí señor. Anotando en su libreta lo que veía. Trabajador barbudo. ¿Creen que incluso pueda enfrentar a Tatsumaki o incluso, a Blast? Aún estando sorprendido por lo que veía. Trabajador con lentes. La verdad, no sabría, estando igual que su compañero de trabajo. Trabajador del examen. Salto vertical. Ante eso que vieron varios en la sala empezaron a reírse por lo que vieron, incluso el mismo Saitama le pareció gracioso. Makino Plasma. Jojojojojo, riéndose junto a Jesig por lo que vieron. DFC Queen. Jajajaja que idiota. Burlándose de lo que vio. Subterranean Queen. Perdóneme Saitama pero es que, sin evitar reírse un poco. Swim. Jajajaja, discúlpeme sensei. Sin evitar soltar muchas risas por eso. Gena. PFFF, no debo, esforzándose por no reírse. Saitama. Jajajaja, descuiden. Aunque me disculpo, fue muy alto. Mirando a los trabajadores de la A mientras se reía por su chiste como los demás de la sala. Varían. Necesitaba eso, mientras se limpiaba una lágrima de la risa para mirar la pantalla al igual que los otros. Trabajador del examen. Dale al topo. Sónica. Supongo que por eso ya no puede ir a esos arcades, sonando en burla al recordar cómo en algunas misiones, siempre vigilaba a objetivos que iban a esos lugares. Aunque Ground Dragon ante eso se quedó paralizado del miedo al imaginarse en el lugar de los topos mecánicos de ese juego. Trabajador del examen. Máquina de golpear. Mientras que luego de eso se mostró como ahora solo estaban 3 de los candidatos que se burlaban de Saitama donde el que tenía la máscara se alejaba. Candidato 1.
Me voy a casa, sonando muy asustado y con una cara de miedo al igual que el otro candidato. Spring Mustachio. Así aprenderán a no subestimar a otros, por cómo se ve, decía mientras tomaba una taza de té. Saitama. A una duda, ¿no tendré que pagar por los daños, cierto? Mirando a los trabajadores un poco nervioso. Sich. Descuide, hay pocas veces donde los candidatos deciden demostrar de más sus habilidades en el examen físico, y rompen algún de los aparatos y solo mandamos a reconstruirlo, explicando eso muy tranquilo. Natsumi. Así que no tiene que preocuparse por de pagarnos, aclarando eso y causando que Saitama suspirara aliviado. El maestro supremo. Ahora la escena cambiaba a los vestuarios de los hombres, donde algunos tenían sus trajes de héroes, para seguido mostrar de nuevo a Saitama. Saitama. Por fin, termine con las pruebas, mostrando otra representación de su bien trabajando y marcado cuerpo. Ahora a esperar los resultados. Kiaa. Ante ese grito todos miraron justo a la mujer de la armadura esquelética, quien se veía que estaba sonrojada y con las manos en su boca. Miraguri. Perdón. Disculpándose por lo sucedido, mientras se sonrojaba más pero de la vergüenza. Quintiles. Jeje, nadie la culpa, con una sonrisa tranquila por lo que estaba frente sus ojos. Tal vez debería intentar acercarme a él, pensaba muy interesada en el héroe calvo. Shadow Ring. Siento que planea algo mirando a su amiga al ver la expresión que tenía esta. Y no sé por qué eso me molesta, apretando sus puños discretamente. Noria. Oye Asami, viendo a su compañera de equipo. ¿Crees que el señor Narinki pueda pedirle a la asociación que él se una a nosotros? Señalando con un sonrojo a Saitama, quien solo se rasca desgrasado de su oreja. Asami. Pues la verdad no me molestaría mucho, y viendo esas habilidades suyo seguro lo pediría, sonando muy feliz como su amiga, de pensar que lograrían unir al mencionado a su equipo. Zombie Woman. Tontas, mirando a las dos mercenarias, mientras liberaba humo de su boca por el cigarrillo, en sus dedos hasta. Aunque un mal cuerpo no tiene, admitiendo ese dato, y miraba al héroe calvo mientras sentía como sus mejillas se obtenían un color rosa. En eso Saitama mira a su izquierda donde justo llegaba Genos mostrando su cuerpo robótico. Saitama. Hey. Mirando al mencionado quien se acercaba a él. ¿Ya terminaste también? Genos. Sí, Saitama. Oye, ¿cuál es punto que hagas el examen físico? Preguntándole al cyborg algo curioso. Genos. Confundido por esa pregunta. Saitama. Digo, ¿no puedes solamente darles la información de tus componentes? Preguntando con una sonrisa. Golden Ball. Tiene razón, ¿qué sentido que un cyborg haga el examen físico? Mirando a los trabajadores algo curiosos. Sich. Sí, podríamos hacer lo que dijo el Saitama de ese mundo, pero preferimos ver cómo se desarrollan en acción para poder evaluarlos con seguridad, explicando con los ojos cerrados. Drivek Nigt. Incluso yo tuve que hacer el examen físico, mirando a la cyborg para luego mirar, de nuevo a la pantalla. Genos. Confundiéndose de nuevo por la pregunta del hombre calvo. Saitama. Olvídalo. Y dime, ¿cómo te fue? Preguntó Saitama. Lo sé, ¿cierto? Con una sonrisa para seguido poner una mano en su mentón. ¿Es todo lo que hay que hacer para ser un héroe profesional? Genos. Nos darán los resultados pronto, aún sonriendo mientras miraba a su sensei. 70 puntos es una nota suficiente para aprobar. El examen escrito fue muy fácil. Cualquiera puede sacar todo bien. Y queda el examen físico, que para nosotros no es ningún problema. Kuseno. Y gracias a las mejoras que estoy haciéndote de seguro tus habilidades físicas aumentarán más, mirando a la cyborg. Gena. Sí, será eso de mucha ayuda, decía dispuesta a usar de forma correcta esas mejoras y a la vez a usar el consejo que le dio la ninja a ella, ya las otras discípulas de Saitama. Una hora después Saitama. ¿Por qué tenemos que esperar una hora? Mirando a los trabajadores. ¿No podrían dar los resultados de una? Trabajador barbudo. Necesitamos revisar cuidadosamente los resultados para decidir en qué clase y posición, si llegan a aprobar, los ponemos, explicándole eso al héroe calvo. Mizuki. Aunque al demostrar aquellas habilidades en el examen físico seguro ambos llegan a la clase A o mejor, a la clase S. Sonado emocionada en eso. Ahora se mostró como en una hoja impresa con el nombre de Genos se mostraba los resultados donde mostró que obtuvo 50 puntos en sus exámenes escritos y físicos en la parte de abajo y encima el número 100. Genos. Obtuve 100 puntos, mirando la hoja mientras frente suyo estaba Saitama ya estaba vestido, donde también el cyborg lo estaba. Eso causó que varios de los héroes abrieran sus ojos de sorpresa ante lo que escucharon y se preguntaban en cuál de las dos clases superiores sería colocado la versión masculina de la cyborg. Saitama. ¿En serio? Algo sorprendido.
Genos. Dice que ahora estoy clasificado como un héroe clase S, mostrando cómo en la hoja se estaba la enorme letra S. Dark City. Así que eres clase S. Sonando muy sorprendida ante lo que escuchó. Aunque creo que empezarás en el puesto más bajo, fan. Pero solo debes demostrar más logros como héroes y podrás aumentar, decía mientras movía un poco su bigote. Atomic Samurai. Jeje, aunque te costará un poco con nosotros, pero presumiendo un poco pero para intentar motivar a la Kyborg. Swim. Significa que incluso tú podrías llegar a serlo. Mirando a su compañera de entrenamiento con una sonrisa. Saitama. Aún me cuesta entender a qué van esas clases que escuche. Sonando confundido por eso. Natsume. Es como clasificamos a los héroes por sus habilidades. La última clase es la clase C donde varios de los héroes comienzan ahí, luego sigue la clase B que es un poco superior, la siguiente es la clase A que es la segunda más fuerte y la superior a todas es la clase S, dándole la explicación al héroe calvo. Saitama. Ya veo, logrando entender lo que se refería. Saitama. ¿Clase S? ¿Qué significa eso? Sonando confundido. Genos. Cuando se trata de esto. Las clasificaciones no terminan siendo muy importantes, sin tomarle mucha atención a ese tema. Sekingar. Si lo terminan siendo, más cuando se trata de saber qué héroes pueden ayudar en la situación grave, sonado seriamente al explicarlo. Genos. ¿Cómo le fue a usted? Mirando a su sensei. En eso Saitama solo saca la hoja impresa que estaba en el sobre pero solo hasta la mitad. Saitama. La letra indica que también soy, sonando emocionado. Genos. Clase S, terminando la frase y justo se muestra como Saitama miraba la mitad de la hoja. No me sorprende, decía sonriendo y llamando la atención del hombre calvo, incluso el tamaño de la es más grande que el mío, haciendo que Saitama de nuevo mirara con una sonrisa la hoja en el sobre. Tal como lo esperaba. Eso causó que varios de los héroes terminaran felicitando a ambos pero el que más felicitaciones recibía era Saitama y más por las chicas que estaban cerca suyo. Mizuki. También el sensei es clave S, ¡qué felicidad! Teniendo un brillo en sus ojos. Miraguri. Felicitaciones Saitama. Sonando muy feliz por el mencionado, Subterranean Queen. Es normal para la persona que llega a derrotar a Miss Especie, decía felicitando a Saitama donde también los demás, subterráneos hacían lo mismo. Chica Mosquito. Debemos hacer un banquete hoy para celebrarlo. Decía mirando Genus el cual estaba de acuerdo y pensaba en hacer varios platillos para la celebración, mientras que las otras dos monstruos que trabajaban de camareras en el restaurante, estaban dispuestas en darle a Saitama un buen servicio que incluso llegaría a tener algo especial. Swim. Muchas felicidades sensei, igual tu Gena, mirando a los mencionados con una sonrisa. Kuseno. Tu sensei sigue impresionándonos cada vez más, mirando a la Kyborg quien solo ponía una sonrisa por el mencionado. Sónica. HMP, lo que esperaba de mi prometido, decía eso con orgullo, aunque eso causó que de nuevo las demás mujeres, se les marcara una vena en sus rostros por eso. Aunque algunos estaban confundidos ante lo que oyeron y eran los trabajadores de la Sich. Tamaño de fuente más grande. Pero usamos el mismo tamaño en cada resultado, aún confundido por eso. Natsume. ¿Se tratará de algún error en la impresión? Pensando en una posibilidad. Trabajador barbudo. Puede serlo, queriendo creer que se trataba de eso. Genos. Por cierto, que le preguntaron en la entrevista. Causando que Saitama lo mirara confundido. Saitama. ¿Entrevista? Genos. Sí, empezando a recordar la suya. En eso la escena cambia donde se postraba a trabajador, con gafas, junto al trabajador barbudo y al trabajador calvo, en un cuarto de la asociación. Trabajador con gafas. Una última pregunta Genos, para justo mostrar en una tablet una imagen del laboratorio de Genus en buen estado, ¿te parece familiar este edificio? Hemos estado investigando en secreto a un grupo de problemáticos que se hacen llamar la Casa de la Evolución. Justo cuando descubrimos su centro de operaciones, descubrimos que fue destruido misteriosamente. Trabajador barbudo. Calcinado por completo, con un poder de fuego intenso, mientras que el trabajador con gafas cambiaba al lugar destruido que era antes el mismo edificio. Trabajador con gafas. ¿Eres responsable de esto? Mirando fijamente al Kyborg. Genos. Sí lo soy. ¿Por qué? Respondiendo eso mientras que trabajador con gafas y trabajador barbudo tuvieron expresiones de sorpresa para seguido sonreír. Mientras el trabajador calvo solo puso un sello en una hoja donde el sello indicó que el Kyborg era asignado a la clase S. Ama y Mask. De ser así, bienvenidos a la A, Saitama y Gena, dijo con una sonrisa donde varios de los humanos aplaudieron por eso. A excepción de lo que no les gustaba la idea de que Saitama estuviera en la asociación.
Tatsumaki, asegúrense no ser unos estorbos si trabajamos juntos y estaremos bien, apartando la mirada hacia otro lado con un bufido. Saitama ante eso solo la miró confundida, pero decidió volver a ver la pantalla. Aunque ninguno se daba cuenta que Varian de nuevo estaba activando el cubo a prueba de sonidos a su alrededor al saber lo que iba a suceder. Ahora la escena de nuevo mostraba a Genos junto a Siadma mientras tenía una expresión pensativa. Genos. Ya veo, supongo que por ver cómo su desarrollo fue satisfactorio, no era necesaria lo que lo entrevistaran, para mirar a Saitama quien ahora se encontraba de pie mirando a la ventana sin decir algo. ¿Sensei? En la sala todos se confundieron porque la versión de Saitama en ese mundo no decía nada. Saitama. Tal vez, mostrando cómo tenía una sonrisa y unos ojos sin vida. ¿O será que porque soy un héroe clase C con calificación de 71, mostrando como la hoja completa donde había una C y el número 71? ¿Será por eso? Causando que Genos tuviera una expresión de sorpresa, ¿qué? Barra como. Barra qué diablos. Barra en serio. Esas reacciones eran más por parte de varios de los héroes y de las monstruos que se llevaban bien con Saitama. Swim. Esto es una broma. Sin poder creer lo que escuchó. Stinger. Esto sí es ridículo. Quintiles. Con esas habilidades y lo ponen en clase C. Sonando muy molesta mientras miraba a los trabajadores los cuales estaban muy sorprendidos. Carmen Kabuto. Un hombre que llegó a derrotar e incluso a un gigante de un golpe y lo ponen en la clase más baja. Mirando con mucho enojo, al igual que las otras dos monstruos creadas por Genus, mientras era sostenida por Gorila blindado para que no hiciera alguna locura. Gena. ¿Quién de ustedes fue el responsable de aquella estupidez? Sonando de forma fría y mirando a los trabajadores. Kuseno. Gena, no vayas a hacer alguna locura, tratando de tranquilizarla a pesar de entender la razón de su enojo. Mizuki. ¿En qué rayos estaban pensando? Sonando muy furiosa por lo que escuchó. Chasquido. Ante ese chasquido que se escuchó con fuerza, causando que todos se cubrieran los sonidos por lo muy ruidoso para seguido ver al dios que los trajo a la sala quien llena las manos en el aire mostrando que fue él, responsable del chasquido. Varian. Ahora espero que se calmen, sonando un poco serio por eso. Subterranean Queen. Con todo respeto, ¿cómo pide que nos calmemos cuando vemos que hicieron una gran estupidez? Señalando a los trabajadores de la asociación. Sitch. Debe haber una explicación para eso, estando asustado por las miradas de enojo de las mujeres que apoyaban a Saitama, y sorprendido por lo que vio. Sekingar. De seguro fue por una razón correcta, miren su puntaje del examen escrito. Señalando a la pantalla, y a la hoja que de los resultados de Saitama. Metal Bat. Al demonio el examen escrito. Varios de la clase S, no hubieran logrado entrar a la asociación por eso. Sonando muy furioso y agarrando su bate de metal. Varian. Esa no es solo la razón, llamando la atención de los demás de la sala. Algunos pensarían que una tendría que ver por el hecho de cómo nunca se había hecho saber de los actos de Saitama como héroe. Pero eso ya deja de sonar importante si se trata de que tienen que ser más estrictos en sus evaluaciones sonando firmemente esa última frase. Ante eso último que dijeron todos, entendieron de quién era uno de los culpables, de lo que vieron y todas las miradas ahora, se pusieron justo hacia el trabajador calvo de la asociación quien ante eso se quedó en blanco por el miedo de las miradas de enojo y seriedad de los demás. Y en eso se escuchó un sonido de una espada y justo frente al mismo trabajador se encontraba Sónica quien apuntaba su espada al cuello del trabajador calvo. Sónica. Así que fue culpa tuya de que mi futuro esposo terminara en la clase más baja, mostrando una enorme mirada de enojo junto a un aura homicida. Te enseñaré a que mantengas la boca cerrada si solo harás que esta tonta asociación haga estupideces, asustando más al trabajador que sentía que se le iba el alma. Flash y Flash. Ya cálmate sí. Usando su espada para apartarla de la otra niña. Recuerda que Varian dijo que no debemos causar problemas. Ante eso Sónica solo chasqueó la lengua, y hizo una señal al trabajador calvo que lo vigilaría para seguido volver a su asiento. Pero mientras que para la mayoría de los héroes le pareció esto algo indigno de la A, otros tuvieron unos pensamientos totalmente distintos. Tank Top Tiger. Así que lo pusieron en la clase C, le susurró a su hermano mayor mientras ellos dos tenían una sonrisa malvadas. Jeje, esta será una perfecta oportunidad para poder hacer que renuncie o que lo expulsen de la asociación. Tank Top Black Hole. Solo necesitamos planear cómo hacerlo, y justo se le ocurrió algo. Lo que más le molestó fue el hecho de que nadie lo conocieran.
Si hacemos que los civiles lo terminen conociendo, pero que vean lo malo de él, entonces su reputación quedará en los suelos y que, terminará renunciando, siguió susurrando mientras su hermanito asentía ante esa idea. Varían. Estos dos están bien fritos teniendo una idea de cómo terminarían los dos hermanos idiotas. Genos. Ya veo, mostrando cómo hacía un escaneo con su ojo en la hoja. Me terminé equivocando al pensar la parte superior de la C era la mitad de una S. Saitama. Deja de analizarlo, idiota. Sonando muy molesto por esa acción. Genos. Debe ser un error. Hablaré con la persona a cargo, sonado muy molesto junto una mirada molesta. Saitama. No, no lo hagas. Vas a avergonzarme. Sonando ahora preocupado, pero en eso escuchan una voz proveniente de un parlante en el edificio. Parlante. Al señor Genos, señor Saitama, habrá un seminario para los candidatos seleccionados a las 4 p.m. Por favor, presentarse en la sala de conferencias 3, se escuchó la voz del hombre. Saitama. Bien, vamos. Después de todo, lo importante fue que pasamos, moviendo suavemente su hoja para seguido empezar a caminar. Acabemos con esto y volvamos a casa. Saitama. Bueno, al menos ya será un héroe profesional, sonando también tranquilo con lo que vio. Mizuki. Pero si lo pusieron en una clase baja, aún sonando molesta por eso. Subterranean Queen. ¿Es que no te molesta eso? Mirando al héroe calvo. Saitama. Al principio un poco. Pero recuerda que eso aún no pasa, y de ser así lo único que debo hacer es aumentar mi posición, admitiendo que sí le molesto lo que vio antes, pero también busco una solución tranquila para eso. Natsume. Pero no debe preocuparse por hacer eso, Saitama. Llamando la atención del mencionado. Sich. Vamos a asegurarnos de que termine en la posición que usted merece. Sonando con firmeza mientras los otros trabajadores se ponían de acuerdo en eso. Sónica. Espero que si lo hagan, sonando sería para seguido mirar al trabajador calvo con frialdad y que no se te ocurra hacer esa estupidez o me encargaré, sin dejar de mirarlo mientras que ese trabajador solo puso una expresión de estar muy aterrado al saber lo que pensaba la niña. La escena cambió a una sala de entrevistas de televisión para seguido mostrar en un cuarto donde justo se encontraba el héroe 1 de la clase a quien estaba con un teléfono en la mano. Teléfono. Por fin encontramos al keyboard que buscábamos, siendo la voz de trabajador barbudo que salía del teléfono. Ama y Mask. Sí, eso había escuchado, decía con tranquilidad. Teléfono. Y considerando sus logros anteriores, hicimos una excepción y lo clasificamos como clase S, mientras se mostraban a cómo dos trabajadoras del estudio se despedían del héroe mientras él hacía lo mismo con su mano. Solo queríamos notificarlo de esto. Ama y Mask. Sí, y yo lo apruebo, decía con una sonrisa para seguido mirar a un documento con la imagen del keyboard. No sé. Gema. Y ni siquiera quiso saber algo sobre el sensei, considerando que sus habilidades son muy superiores. Sonando algo sería de que ignoraran al mencionado. Ama y Mask. Eso se debe a que más me interesa en las personas que llegan a la clase A o la clase S porque ellos tienen mayor impacto en la sociedad, sonando serio ante eso mientras cerraba sus ojos. Aunque ahora al ver de lo que llega a hacer Saitama sí estar interesado en ver cómo llega a ser su imagen con el héroe. Saitama. Ah, gracias, sonando algo confundido pero volvió a mirar a la pantalla. Ahora la escena cambió donde primero se mostró el tablero que tenía escrito sala de conferencias tercero. Y seguido mostrar a Saitama y Genos sentados en una de las mesas mientras tenían enfrente suyo a un héroe clase A de nombre Snakebite. Snakebite. Felicitaciones por aprobar, mirando a un Genos, que tenía una expresión neutra Saitama, quien solo masticaba un chicle. Snakebite. Es bueno que me dejen aparecer en la pantalla. Sonando feliz de tener algo de atención en ese momento, donde otros héroes sintieron envidia por eso. Saitama. ¿También él es un héroe? Mirando al hombre con la ropa que tenían escamas parecidas a la de las serpientes. Swim. Sí, de clase a rango 38. Su nombre es Snakebite, presentando al mencionado que sí era conocido, mientras el mencionado solo sonrió con orgullo por eso. Sónica. No se ve tan impresionante que digamos, mirando al mencionado mientras este se volvió piedra mientras aún sonría por eso. Subterranean Queen. Cierto, ahora haciéndole sentir de nuevo al tipo que le dispararon una flecha en el pecho. Snakebite. No llegó a ser impresionante. Sintiendo dolor por lo que escuchó. Metal Bat. Alguien más notó que la sudadera que lleva el Saitama de ahí es la misma que lleva el nuestro, señalando a la pantalla la prenda de vestir. Lightning Max. De hecho sí, rara coincidencia, sonando algo sorprendido por eso. Beast Queen. ¿Y por qué te tienes eso?
Lamento si ofende, pero incluso se ve algo tonto eso, decía con normalidad mientras varios en la sala se sorprendían que un monstruo se disculpara. Saitama. La vi una vez en una tienda y me pareció gracioso y era barata, así que la terminé comprando, recordando con una sonrisa la primera vez que compré su sudadera especial. Gena. ¿Tendré alguna ventaja más si usó su sudadera? Mientras miraba el objeto que vestía su sensei con curiosidad. Snakebite. Ahora, para ser honesto, me enteré que uno de ustedes apenas pasó, así que espero que lo vayan a dar todo, mirando a los dos nuevos héroes frente suyo mientras que los mencionados solo miraban y sin poner alguna expresión de importarles mucho, y no sean arrogantes, ¿entendieron? Ahora señalándolos mientras ponía una expresión de enojo. Tenga su certificación de héroe en mente. De ahora en adelante espero que actúen humildemente. Después de todo, sus caras aparecerán en la asociación. Mientras eso, Genos solo seguía mirando mientras aún estaban sus brazos cruzados y Saitama solo hacía un globo con su chicle. Ante aquella actitud, el héroe clase A solo puso una expresión de enojo donde apretaba sus dientes con enojo y una vena se le marcaba en la frente. No cabe decir que el mismo héroe estaba sintiéndose igual al pensar que esos dos, más Saitama, no lo tomaban en serio. Snakebite, escuchaste bien. Esa cabeza tuya será mostrada a todo el mundo. Si no quieren humillarse. Para seguido dar un salto y hacer unos movimientos de manos como una serpiente para seguido hacer una pose. Aspiren a ser un héroe distinguido como yo. Ante esa visto, varios de los héroes y trabajadores de la asociación sintieron vergüenza por lo que vieron, y los monstruos solo al ver eso se preguntaban si en serio ese tipo era un héroe o era un tonto. Saitama. Entonces, llamando la atención de los otros de la sala, ¿quieren que sea un héroe como él? Snakebite. Poniendo una sonrisa por la pregunta. Por su todos, Saitama y Snakebite. ¡No! Todos a la vez y de forma rápida. Snakebite. Mirando a los demás. Fan. Saitama, no es necesario que hagas eso, negando con su mano, Mizuki. Solo pide que no haga cosas que puedan dañar la imagen de la asociación, mientras ponía una sonrisa nerviosa. Sónica. Así que por favor no te vuelvas un héroe como ese tipo, señalando al mencionada, quien seguía sorprendido por lo que escuchaba. Chica mosquito. Por lo que más quieras, no lo hagas, sonado un poco en forma de súplica. Saitama. De acuerdo. Ante eso, varios de los héroes y trabajadores suspiraron aliviados. Mientras que el mismo Snakebite ante eso solo sintió como su cuerpo se volvió polvo que era soplado por el viento. Mientras el dios soltó una pequeña risa por la escena. Y como respuesta de eso, Saitama terminó inflando otra burbuja de chicle donde esta fue más grande y que explotó causando que se terminara pegando en la cara del mencionado. Genos. Sensei. Gritó preocupado, mientras Saitama se quitaba el chicle del rostro. Eso causó que varios en la sala se rieran un poco por lo que le pasó con la versión del héroe calvo de ese mundo. Mizuki. Bueno, al menos cuando se le pegue el chicle se le hará más fácil de sacar, donde logró contener su risa por lo de antes. Snakebite. Siendo clase A tengo influencia en la asociación, donde ahora tenía una sonrisa con su expresión de enojo. Así que los que se comporten de manera irresponsable, ahora mostrando la misma expresión pero con otra vena más en la cara. Perderán puntos y serán degrados. Les he sido claro. Saitama. ¿Qué debería cenar hoy? Quitándose el último trozo de chicle de la cara. Quintiles. Ja. En serio me causa gracia que a pesar de todo eso dicho no muestre nada de preocupación. Pareciéndole muy gracioso eso a la vez que seguía interesándose más por el héroe calvo, incluso si escuchó que estaba comprometido igual iría por él. Eso causó que las discípulas, conocidas de Saitama y varias mujeres, siendo humanos o monstruos sintieran algo de enojo por alguna razón. Ahora la escena cambió donde se mostraba a Genos y Saitama iban caminando por la calle. Genos. Al parecer la A fue creada hace 3 años, mirando al sensei quien miraba el panfleto de la asociación. Saitama. Así que 3 años, ante lo que había escuchado. Genos. Fue fundada luego de que el nieto de un millonario llamado Agoni había sido atacado por un monstruo, pero que fue salvado por alguien que estaba cerca, le explicaba a su maestro mientras seguía viendo el panfleto donde se mostró el rostro del fundador. Cuando Agoni escuchó lo que sucedió, él creó este sistema y usó su fortuna para establecerla a Saitama. Wow, buena historia de cómo fundaron esa asociación, decía con normalidad y en eso notó cómo se lo quedaron viendo. ¿Qué pasa? Mizuki. ¿No entiende, sensei? El chico que salvó hace 3 años fue el nieto de Agoni. Sonando muy emocionada en cada palabra. Swim. Y justo esa idea le dio a Agoni la idea para fundar la A. También sonando muy feliz. Saitama. ¿Y?
Eso causó que varios en la sala se cayera, al estilo anime. Tatsumaki, ¿en serio este es tonto o se hace? Estando muy molesta y queriendo estrellarlo contra las paredes con sus poderosos Sich. Señor Saitama, usted al salvar al nieto del fundador. Usted es la razón de que nuestra asociación exista, usted fue la causa principal de que se creara la A, explicó con tranquilidad pero también sin comprender cómo este héroe no había logrado captar el mensaje. Mientras que los de la AM solo ahora miraban con más enojo a Saitama por el hecho de que él fue la razón de que se creara el grupo de personas que les han causado problemas en sus planes. Saitama. Logrando entender lo que estaban diciendo. Bueno, me alegra haber ayudado, respondiendo con una sonrisa y expresión tranquila. Eso causó que muchos en la sala suspiraran por esa respuesta, aunque con el tiempo que tienen ahí ya deberían saber que así respondería, y la verdad esa reacción les pareció tierna a las mujeres cercanas a él. Pero dejaron ese tema de lado para seguir viendo la pantalla. Saitama. Bueno, organizaron seminarios muy aburridos, decía algo estresado. Genos. En cualquier caso, como nuevos héroes seremos conocidos por el mundo, mostrando una sonrisa. Ahora podemos trabajar con la cabeza en alto. Darkseid. Y sin duda lo merecen, sonrió positivamente mientras hizo fuerza en su brazo, donde se marcaron los músculos de su brazo. En eso Genos se detiene. Genos. Sensei, haciendo que Saitama se detenga y lo mirara donde notó cómo este sonreía. Ahora soy oficialmente su discípulo, causando que Saitama ahora abriera la boca de la sorpresa al recordar eso. Por favor siga guiándome como mi mentor, mientras se paraba recto y con los brazos en firmes. Gena. Igual a mi sensei, imitando la acción donde Saitama solo se la quedó viendo por unos segundos. Saitama. Claro. Tanto a ti como a ustedes, mirando seguido a Mizuki y Suimo aún sonriendo. Eso causó que tres mencionadas solos pusieran una sonrisa junto a un sonrojo por lo que su sensei, Kuseno. Me alegra que Gena esté bajo las enseñanzas de una buena persona. Ella ha logrado mostrar más emociones que antes, estando feliz donde recordó cómo la Kyborg al principio tenía la expresión seria de siempre para luego ver cómo ahora tanto mostraba otras emociones Saitama. Sí, Genos. Está bien sensei, nos vemos. Buenas noches, para dar una reverencia hacia el héroe calvo. Saitama. Si nos vemos, despidiéndose y viendo cómo el Kyborg se alejaba tonterías. No debía apresurarme a decir que tomaría un discípulo, mostrando ahora como su cara ahora tenía una expresión de nervios mientras miraba en la dirección que se fue Genos. Especialmente este tipo eso causó los héroes con discípulos o seguidores, se rieran un poco ante eso pero también sabían que solo necesitaría tiempo para que el Saitama de ese mundo supiera cómo entrenar a la versión masculina de Gena. Ahora la escena cambió donde ahora se encontraba una habitación dentro del edificio de pruebas. Snakebite. Esos dos nuevos de hoy. En serio pasaron los exámenes. Mostrando al héroe sentado frente a una mesa donde había un par de tazas de café, sus actitudes eran horribles. Soy una clase a rango 38, maldición. Y no tenían idea de quién era, para seguido agarrar una de las tazas, además que no saben nada del mundo. Son unos novatos. Morirán en poco tiempo. A punto de tomar de su café, mientras se mostraba como a su lado estaba de pie el trabajador con gafas, quien miraba a la ventana con seriedad. Trabajador con gafas. No, llamando la atención de Snakebite. Genos obtuvo puntajes perfectos tanto en el examen escrito como en el físico. Es un novato extraordinario que ganó un puesto en la clase S de inmediato. Sonando de forma seria mientras aún miraba la ventana. El otro, Saitama, tuvo puntajes terribles en el examen escrito, pero tuvo un puntaje perfecto en el físico. Así fue como logró pasar. Pero en todas las pruebas del examen físico, ahora mostrando cómo los objetos que se usaron para evaluar a Saitama fueron destruidos cuando él realizó esas pruebas, donde los trabajadores miraban sorprendidos, rompió los récords de la A por márgenes inconcebibles. Francamente, es como si un dios viviera en ese cuerpo. Ahora mostrando la imagen de una huella profunda del pie de Saitama en el piso. Saitama. Ahí vamos, tampoco deben exagerar así, pensando que estaban pensando de más. Shadow Ring. Bromas. Todas esas habilidades que vimos antes y en serio piensa que solo lo hace una persona normal. Mirando al héroe calvo quien se la quedó viendo. Saitama. Sí, respondió sin más. Ante eso Shadow Ring solo hizo un puchero junto un sonrojo ante eso y al final se sentó en su asiento. Snakebite ante lo que escuchó varios sus ojos por la sorpresa. Trabajador con gafas. Snake, ya has sido superado por Genos, y Saitama puede que te alcance pronto, ante eso dicho causó que el mencionado solo terminara recordando la cara del héroe calvo con su chicle. Snakebite. ¿Ese idiota?
sonando muy molesto ante eso. El mismo hombre héroe con el estilo de combate de una serpiente solo, podía aceptar que con lo que vio el mismo hombre, lo superó demasiado, pero en eso sintió unas olas aterradoras y justo al mirar frente suyo se encontró a Gena y Sónica que lo miraban con frialdad. Gena/Sónica. Así que te atreves a insultar al sensei barra ese insultó a mi prometido será el último en tu vida, ambas dispuesta a hacer una locura. Varían. Ya ustedes cálmense, recuerden lo que les dije, sonado serio ante eso y chasqueando sus dedos haciendo que Bala Kiborg y la ninja volvieran a sus asientos. Snakebite. Ese sentí pasar mi vida frente a mis ojos, agarrándose el pecho mientras sentía su corazón latir rápido por el miedo, ahora el lugar cambió donde se veía que ahora estaba atardeciendo y mostraba a Saitama caminando por un camino que estaba cerca de un lago. Saitama. Si llegó a la cima de la clase C, me ascenderán a la clase B, con la clase A por encima de eso y la clase S por encima de eso de forma analítica mientras seguía caminando. Supongo que Genos es realmente asombroso. Gena. Incluso si se refería a mi versión hombre, debo decir que a comparación de usted sensei no sería nada, aclarándole al mencionado. Saitama. Pero igual no deja atrás que puedas hacer cosas impresionantes, haciendo que la Kiborg sintiera como sus mejillas se ponían rosadas y se sentía feliz por el halago. Al igual que Mizuki y Swin, decía al notar como las mencionadas ponían un puchero al ver como el calvo solo alababa a la Kiborg, quienes también se sintieron igual que su compañera de entrenamiento. En eso el hombre calvo se detiene y mira hacia el lago. Saitama. No sé, tal vez esta no sea el tipo de héroe que quería ser, pensando un poco confundido. Ante eso causó que ellos trabajadores de la A se empezarán a preocupar por eso y empezarán a idear planes para lograr que Saitama quiera quedarse en la asociación. Pero en eso la vista de Saitama deja de estar en el lago cuando escucha unos pasos rápidos y aparece Snakebite quien dio un salto enorme en el aire. Snakebite. El seminario no ha terminado. Dando unos giros en el aire para seguido, hacer una pose de combate. Eso causó que varios en el lugar se confundiera, y otros no veían lo que estaba haciendo. Saitama. Mirando confundido lo que sucedía. Swim. ¿Qué hace? Sin comprender lo que hacía. Quintiles. Esto será malo para él, con una mano en sus ojos mientras negaba con la cabeza por pensar cómo iba a terminar eso. Trabajador barbudo. N no lo hará, no creyendo que un héroe de clase A hiciera una tontería que creía que iba pasaría. Snakebite. En este negocio, hay algo llamado el aplastamiento de novatos. Con una sonrisa confiada. Natsume. Si lo hará, suspiró con molestia por ese tema que ha fastidiado a los trabajadores varias veces. Snakebite. Muchos de nosotros los héroes odiamos ser superados. Así que los aplastamos desde un principio. Haciendo hacia Saitama. Así. Donde lanzó un golpe el cual tocó la mejilla de Saitama. En eso se escuchó el sonido de un suave golpe en el aire para seguido mostrar a Snakebite estando en el suelo inconsciente mientras tenía una marca de golpe en su mejilla. Mientras Saitama solo siguió caminando. Ahora la sala de nuevo se escucharon las risas por parte de los espectadores quienes algunos admitían que el mismo héroe se lo merecía por la idea tonta de querer derrotar a Saitama. Snakebite. TCH, qué vergüenza. Cubriéndose la cara con su mano pero en eso siente un aura cerca suyo y justo se encuentra con la trabajadora de la A Natsume, quien solo lo miraba con seriedad y esa misma aura que sentía. Natsume. Snakebite, espero que sepa que tanto yo como los demás trabajadores no vamos a tolerar este comportamiento en la asociación, así que espero que al menos tenga la cortesía disculparse con Saitama por ese comportamiento ahora, con un tono de dar una orden, mientras que el héroe, ante eso iba a decir algo pero justo es interrumpido. Ahora. Ya sonando, más molesta y asustando más al hombre frente a él. Snakebite. Él le lamentó mi mal comportamiento. Disculpándose con el héroe calvo mientras seguía sintiendo el aura aterradora de la trabajadora. Saitama. Bueno. Solo no lo vuelvas a hacer, tratando de que el tipo no siguiera disculpándose de esa forma. Trabajador barbudo. Ella llega a dar miedo cuando se trata de esta clase problemas, recordando haberse encargado ella misma de resolver aquellos héroes que trataron de aplastar a otros para que no lo superaran. Trabajador con gafas. Y mucho, estando de acuerdo con lo que dijo. Ahora se mostraba como en un día soleado se encontraban Saitama, con su traje de héroe, y Genos en una especie de páramo desolado, donde lo único que había por ese lugar eran un montón de columnas de rocas junto a una montaña. Watchdog Man. ¿Qué es ese lugar? Mirando curioso donde también varios les entró curiosidad. Saitama. ¿Registro de héroes? Mirando al Kiborg quien le había dicho eso. Genos. Si mientras este miraba su teléfono donde tenía la información de ese registro.
Soy un héroe clase S y usted un héroe clase C. Ambos estamos en el último lugar de nuestras clases. Mizuki, en el último. Oh vamos. Ahora sonando más enojada de la posición que tenía su sensei. Sónica, no les bastó con ponerlo en la clase más baja, ahora también en el último lugar de esa clase. Mirando de nuevo con enojo a los trabajadores, Sich. Te tranquilas, si nos encargaremos de no cometer ese error. Estando nervioso mientras sentía las olas de enojo de varias personas por lo que escucharon, trabajador barbudo. ¿En qué diablos están pensando nuestras versiones de ahí? Susurró sorprendido para luego ver al trabajador calvo quien solo tragaba saliva por el miedo al saber que todo eso se debió a sus palabras, Genos. Por ahora seguimos enlistados bajo los nombres de Genos y Saitama, donde el segundo mencionado se lo quedó viendo, pero mientras realicemos actos heroicos terminaremos ganando nombres de héroes. Saitama. ¿Nombres de héroes? ¿Qué son eso? Estando confundido, Genos. Creo que son apodos que hacen basándose en las características del héroe, mirando a su sensei, por ejemplo yo sería llamado como el Cyborg rubio. Saitama. Espera. Si así es como funciona entonces yo sería el calvo con capa, agarrando una parte de la capa, mientras tenía una expresión preocupada de eso. Saitama. ¿Qué? ¿En serio? Frunciendo el seno al ver cómo de nuevo mencionaban su calvicie para algo, mientras varios en la sala se reía por eso. Tatsumaki. Pues yo pienso que te queda bien jajajaja. Burlándose del mencionado. Tanktogel. Oigan, al menos tengan algo de dignidad, y denle un mejor nombre que ese luego de ver el error que hubiesen cometido, sonando algo seria mientras miraba a los trabajadores. Sónica. Pues yo podría pensar en un nombre. Mi aldea siempre nos concentramos por pensar en los mejores títulos de nuestros ninjas, tratando de ganarse más el corazón de Saitama ayudándolo con eso. Subterranean Queen. Tonterías, los subterráneos llegamos a poner mejores títulos para nuestros guerreros. Yo me encargaré de ponerle el nombre. Donde de nuevo se miraban con relámpagos en sus ojos cada una. Saitama. Con tal de que sea alguno que no me recuerde mi cabeza sin pelo estaré bien, suspiraba Yatrata Kilo para seguir viendo la pantalla. Genos. Pueden clasificarlo por habilidad o también por popularidad. Hay algunos héroes que tienen clubs de fans, para seguido guardar su teléfono. Bueno, a nadie le importa esas cosas. Saitama. ¿Qué? Sonando un poco sorprendido. Varían. Bien amigos, antes de continuar les diré algo. Llamando la atención de todos en la sala, la razón por la que esos dos están en aquel lugar es porque Genos les había pedido a Saitama que tuvieran un enfrentamiento entre maestro y discípulo, haciendo que tantos humanos y monstruos se sorprendieron, y justo en esa pelea Genos va a terminar sintiendo algo que lo dejara en shock por la fuerza de Saitama. Y pienso que lo mejor es que también ustedes sintieran lo que sintió él en ese momento. Ante eso solo los espectadores se quedaron confundidos por eso y se preguntaban cómo según sucedería eso. Pero en eso ven cómo el dios hace que su dedo brille en un color blanco mientras sus pupilas hacen lo mismo. Varían. Transmisión, grito de su dedo salió una pequeña línea de luz que pasó por la cabeza de uno de ellos y pronto empezó a pasar por las cabezas de otros donde algunos pusieron unas muecas al sentir un pequeño mareo o dolor por eso. Swim. ¿Eh? ¿Y eso? Estando confundida por eso mientras miraba al dios. Chicos. Oye, ¿qué fue lo que nos hiciste? Mirando algo molesta a Varian. Varian. Solo hice que cuando pase ese momento que menciones, ustedes sentirán la misma sensación que sintió Genos, decía mientras volvía a tomar asiento y miraba la pantalla, donde los demás antes eso hicieron lo mismo. Genos. Sensei, gracias por aceptar. Saitama. No hay problema, digo, te prometí volverte mi discípulo y todo, mientras seguía caminando hasta que se detuvo y miró de nuevo a Genos donde ambos estaban a una distancia larga. Aquí está bien. Genos. Sí. Saitama. Así que solo tendremos una pelea de práctica, ¿no vamos a pelear en serio, no? Preguntó mostrando la distancia que había entre ellos. Genos. Eso tenía en mente. Pero quiero que pelee en serio, teniendo una expresión seria. A cambio también pelearé en serio. Mientras se ponía en una pose de combate donde se mostraba ahora las mejores en su cuerpo robótico donde salía las luces provocadas por el fuego que se creaba en su cuerpo. Por favor sensei, mirando al mencionado quien solo se mantuvo de pie. Los trabajadores de la A junto a los héroes solo veían esperando lo que pudiera pasar en esa pelea mientras que algunos tomaban notas de algunos de los trabajadores se preparan para tomar notas que podrían de qué otra cosa podían hacer ambos.
mientras que Mizuki, Swim solo veían con emoción la batalla que iban a tener la versión masculina de Gena y su sensei preguntándose qué podría suceder, mientras que Kuseno también se preparaba para tomar notas sobre si agregaba algún detalle más a las mejoras para la Kyborg, incluyendo del metal que les regaló Subterranean Queen. Mientras la AM solo veían para saber qué clase de debilidad podrían encontrar en el héroe calvo. En eso Genos activa unos propulsores de su espalda donde le dan una gran velocidad que lo mandan volando Saitama, mientras que el Kyborg hacía una patada que logró ser evadida por el héroe calvo quien solo se inclinó hacia atrás. En eso el Kyborg usa unos pequeños propulsores de las palmas de sus manos para invertir su dirección y girar donde trató de darle una patada giratoria que Saitama esquivó al inclinarse hacia adelante mientras él ponía una sonrisa. En eso se ve que el Kyborg ahora usa de nuevo sus propulsores, de las manos y la espalda, para ir volando donde haciendo unos círculos alrededor de Saitama donde seguido empezó a ir hacia arriba sin donde ahora preparaba una patada de talón que bajó a gran velocidad en dirección a Saitama donde el mencionado la esquivó velozmente y dejando que impactara con el suelo donde se formó un pequeño cráter. En la sala los invitados de Varian solo veían lo que pasaba con asombro mientras que se preguntaban qué otra cosa tenían preparado la versión masculina de Gena y o cómo Saitama lograba esquivarlo sin problema. Kuseno, fascinante, mientras hacía unas anotaciones sobre lo que llegan a ser la mejora, Subterranean Queen. Debo admitir que esas cosas son impresionantes, pero seguro tendrían una gran mejora con nuestro metal, admitiendo que estaba sorprendida por esas partes metálicas que tenía la versión de la Kyborg de ese mundo. Kuseno, estoy seguro de eso, aceptando el comentario de la gobernante de los subterráneos. Metal Bat, esto se pone emocionante. Estando muy animado al igual que otros héroes y monstruos en el lugar. Mizuki. Sin duda Gena está en una liga diferente a la nuestra, estando emocionada, por lo que veía. Swim. Y el sensei lo esquiva sin problemas, así que aún él también está en una liga mucho mayor, igual mirando emocionada la pantalla. Midaguri. Al menos podemos estar tranquilas al saber que Saitama puede esquivarlos con una sonrisa por lo que dijo. En eso se ve a Saitama que estaba en el aire viendo al enorme nube de humo que provocó el ataque de Genos, pero en eso ve como el mismo activó unos cañones de su brazo izquierdo donde estos liberaron una enorme línea de fuego que Saitama esquivó. En eso se ve como Genos donde frente suyo una larga marca de fuego en el suelo y justo frente suyo cayó Saitama de pie. Saitama. Eso estuvo cerca, con una cara de alivio, de no haberme quitado hubiera quemado mi ropa. Genos. Allá. Desactivando el cañón de su brazo izquierdo y suspirar frustrado. Necesitó más velocidad. Para seguido poner sus manos en el piso donde también salieron líneas de su poder por sus brazos hasta que llegaron al suelo. En eso Saitama mira atrás donde ahora veía como Genos se encontraba flotando lentamente fuera del cráter donde seguido desapareció a la vez que Saitama hacían lo mismo donde dejaban líneas de polvo y varios cráteres por la velocidad. Entre esa velocidad se veía como Genos lanzaba varios golpes a Saitama quien los esquivó, y causaba que dejara las marcas en una de las paredes rocosas. Y seguido se veía como Genos lanzaba golpes a gran velocidad donde todos iban hacia el mismo oponente sin parar. Super Mouse. Su fuerza es impresionante, viendo muy sorprendido lo que hacía el Kyborg. Nian. Y su velocidad aumenta al impacto, estando igual de sorprendido al igual que los sedeñas de la AM. En eso Genos iba a seguir Axon su ataque pero se detiene al ver como en uno de los cráteres que causó su lluvia de golpe el mismo Ho se encontraba. Genos. Se fue. Estuve persiguiendo una ilusión todo este tiempo. Pensaba algo molesto de que ninguno de sus ataques conectó. Ahora los tres ninjas humanos ante lo que escucharon abrieron sus ojos de sorpresa al ver cómo incluso el mismo Saitama lograba crear una ilusión con su velocidad, algo que solo los que eran muy rápidos podían hacer. Él logró esquivar toda esa lluvia de golpes. Sonando impactada por lo que veía. Maiko Plasma. ¿Es siquiera un humano? Sin creer que pudiera esquivar todos esos golpes. Silcos. ¿Quién eres Saitama? Solo viendo en shock las acciones que hacía la versión de ese del mencionado.
En eso Genos usa su ojo cibernético para empezar a buscar a Saitama hasta que logró encontrarlo, para seguido mostrar cómo este iba, corriendo sin parar y en eso por arriba suyo estaba volando una línea de fuego. Hasta que justo Genos logra aterrizar delante suyo, a lo que Saitama se detiene. Y en eso Genos junta sus brazos robóticos y los apunta hacia Saitama donde sus brazos empezarán a transformarse donde ahora había un montón de cañones. Genos. Incinerar. Disparando todos los cañones que provocaron una enorme llamarada. Genus. Qué increíble poder destructivo, con su inteligencia de científicos al ver lo poderoso que era ese ataque, sin notar que las tres monstruos que trabajaban como camareras en el restaurante miraban la pantalla preocupadas por el héroe calvo al igual que otras. Genos. Lo conseguí. Ahora el sensei me tendrá que tomar en serio. Sin dejar de disparar esa llamarada, pero en eso una mano toca su hombro, girando la cabeza rápidamente donde al hacerlo un dedo tocó su mejilla donde se mostraba Saitama. Saitama. Parece que gane, con una sonrisa mientras miraba hacia arriba, mientras que Genus ante eso puso una expresión de enojo y trató de lanzarle un golpe, pero el héroe calvo lo esquivó sin problemas y cae pie, aunque casi se tropieza cuando llegó al suelo. Eso causó un poco de gracia a varios en el lugar, y alivio a las mujeres más que se preocupaban por Saitama, y más a Atomic Samurai y a Silverfang al recordar cómo a veces hacían bromas así cuando enfrentaban a sus discípulos. Genos. Sensei. Saitama. Sí. Mirando al cyborg, Genos. Aún recuerda las reglas de combate, ¿cierto? Donde ahora mostraba como el lugar donde él estaba teniendo su pelea había varias marcas de los ataques del cyborg. Se supone que esquive todo ataque sea posible. Tómelo en serio, nada de jugar, ahora mostrando a Saitama, que se lo quedó viendo. No se contenga. Y por último, ahora mostrando al cyborg quien tenía una expresión muy seria y desafiante, pelee hasta que ya no pueda más. Ahora se mostraba los recuerdos de cuando Saitama derrotó a Chica Mosquito y Carnage Kabuto. Genos. Incluso el sensei no puede explicarlo, el secreto de su increíble poder, ahora volviendo a mostrar a Saitama quien lo veía con los brazos cruzados. Esta pelea puede darme otra perspectiva. Eso causó que varios que querían saber la razón de la fuente del poder de Saitama pensaron que eso también les podía ayudar en eso o de cómo podía estar relacionado ese limitador del que les mencionó Varian. Incluso si sabían que lo que estaba pidiendo la versión masculina de Gena a Saitama será parecido a pedir su mismo final. Genos. No debe mostrarme misericordia, mientras su cuerpo liberaba un aura de calor junto. Su mirada sería. En eso Saitama solo se lo quedó viendo por unos segundos con la misma expresión antes de que ahora se mostrara como uno de sus pies se preparaba para moverse. Genos. Entonces, vamos otro, poniéndose en guardia, pero en eso vio, como Saitama logró ponerse frente suyo e incluso, antes de que pestañeara, la sorpresa tomó al cyborg quien ante eso trató de lanzarle una pata lateral pero ve como Saitama desaparece antes de impactar su pierna. No puede ser. Mostrando como Saitama estaba, detrás suyo y en una postura de lanzar un golpe. Todos menos Saitama. Él lo va a muerte. En eso el golpe, en tamaño normal, se termina deteniendo donde ahora detrás de Genos se creó una enorme nube de aire que cubrió todo lo que están detrás de Genos hasta que solo se vio como Saitama le dio un suave toque en la frente. Saitama. Vamos, tengo hambre. Hora de almorzar, le indicó con una sonrisa tranquila para empezar a caminar. Vamos por fideos udon. En eso Genos se muestra como Genos tenía una expresión de aturdida y de alivio ante lo que pasó ante sus ojos. Y en la sala todos estaban en un estado de shock ya que, por ese truco que hizo Varian, todos tuvieron la sensación de que ese enorme golpe iba hacia cada uno de ellos y que estaban a punto de acabar con sus vidas. Swing. Perdiendo fuerza en sus piernas y cayendo justo en su asiento donde empezó a recuperar el aliento. Mizuki. Tratando de deformar alguna palabra pero su cuerpo temblaba del miedo y su corazón latía sin para que no podía hacerlo. Sonika. ¿En serio, trate de ganarle a eso? Ahora sintiendo que si entrenara de cualquier forma, nunca llegaría a siquiera a hacerle un pequeño rasguño a Saitama. Y no fue la única ya que todas las monstruos de las versiones masculinas que trataron de pelear con él tenían el mismo pensamiento.
mientras que los héroes y los trabajadores de la asociación solo se quedaban en shock, mientras que algunos sentía como sus cuerpos solo temblaban del miedo, otros hasta se desmayaron, donde tuvieron suerte de caer en sus asientos, y otros solo se preguntaban si lo que esa sensación que sintieron era lo que sentía cada monstruo que enfrentaba a Saitama. Atomic Samurai. Ese sentí que mi corazón, agarrándose el pecho mientras empezaba a recuperar el aire del miedo. Tank Top Master. Esa fuerza es sin duda, viendo sus manos que están temblando y sudando del miedo. Emperor Chill. Algo inimaginable, estando en shock mientras no se dio cuenta de que su palestra se cayó de sus manos. Tatsumaki. No puede ser. Ese tipo es solo otro don nadie que apenas algo de fuerza. Entonces, ¿por qué estoy así? Teniendo sus manos en los brazos mientras sentía como su cuerpo temblaba sin parar, los trabajadores de la asociación apenas siguieran podían procesar lo que habían visto. Mientras que los de la AM también estaban en un estado similar al de los humanos, donde solo sentían sus cuerpos temblar mientras que ahora cada cosa que tuvieran en la mente se iba excepto una pregunta que ahora se hacían. ¿En serio podrían ganarle? Saitama. Oh, así que eso vieron cada uno de los monstruos que he derrotado, estando algo sorprendido mientras seguía con su expresión de siempre para mirar de nuevo la pantalla. Genos. Increíble, aún estando algo aturdido, mientras su pelo estaba algo levantado por el aire que provocó el golpe de Saitama, donde ahora se mostraba como Saitama seguían caminando. Estoy preparado para hacer lo que sea para volverme más fuerte, pero, mirando atrás suyo donde sus ojos se abrieron un poco de la sorpresa, no me imagino acercándome al poder del sensei. Ahora se mostraba como lo que había ahora en la enorme pared de roca. Ahora solo había un enorme agujero que llegaba hasta lo más profundo dejando un amplio camino. Ni siquiera un poco en eso. Genos solo manda su mirada hacia la dirección donde caminaba su Genos. Él está en otro nivel. De nuevo la expresión de todos, menos de Saitama, eran con una de shock al ver cómo ese golpe de Saitama causó una enorme destrucción sin algún problema. Saitama. Uy, creo que si me termine pasando, algo preocupado de poder meterse en problemas, mientras que el resto de la sala solo se lo que eso viendo aún con las expresiones de antes. Todos, Saitama. Él no es normal, nada normal, sintiendo cada uno las emociones de asombro y nervios hacia el mencionado. Saitama. ¿Hay algo malo? Dijo mirando a los demás donde todos vieron, como él solo ponía su expre tranquila donde causó que todos se sintieran calmados al saber que Saitama no usaría su fuerza a lo loco. En eso todos les respondieron que nada malo, todo estaba bien para seguidos mirar de nuevo la pantalla. Saitama. Dejando de caminar al ver como Genos no lo seguía. ¿Qué sucede? ¿No te gusta el udon? Decía mirándolo confundido. En eso la escena cambia donde ahora se mostraba un estacionamiento donde justo se encontraba Ama y Mask donde no se encontraba a punto de subirse a su auto mientras estaba en una llamada. Ama y Mask. Ya veo, ahí se encuentra ahora. Gracias, voy para allá ahora, mientras abría la puerta de su auto rojo. No, no te preocupes. Solo voy a dejarle saber lo que la industria espera de él, entrando en su auto y cerrando la puerta. Midagori. Creo que no está hablando de Saitama, decía dándose una idea. Sonika. Considerando que él solo se concentra en los héroes clase A o clase E, se llega a ser entendible, sin importarle mucho el héroe número 1 de la clase A. La escena cambia a donde a un pequeño restaurante de fideos por la noche. Y justo dentro del lugar se encontraban Saitama y Genos en una de las mesas. Saitama. Me alegró que te guste el udon, con una sonrisa y mirando al cyborg, Genos. Sí, no soy muy quisquilloso, le respondió Saitama. Bueno, la verdad ahora estoy bajo de fondos, donado un poco preocupado, pero en eso abre los ojos y pone una sonrisa. Oye, que si hacemos la competencia, Genos. Señaló a algo en el restaurante donde Genos lo mira, justo señaló un anuncio del restaurante donde se mostraba un anuncio que tenía escrito Retudon Super Picante Mega Kaijin. Premio 50,000 yenes. Si pierdes 10,000 yenes. Pigop. Udon, pensando en la comida y justo apareció un gran plato de la comida mencionada, oh genial, empezando a absorber los fideos a gran cantidad y velocidad, Zombie Woman.
Ash, nunca cambia, suspiró a un lado mientras solo soltaba algo de humo de su boca. Ahora la escena cambió donde se veía como los demás clientes en el restaurante y el dueño, quien estaba totalmente asombrado, veían sorprendidos hacia una de las mesas. Eso es una locura no puede ser que joven tan apuesto. La escena cambió donde se mostró en una mesa donde había una cubeta enorme con muchos fideos udon y justo en eso se ve como Saitama deja caer su cara en la mesa mientras estaba aturdido y sudando. Saitama. Me rindo, al sentir que no podía comer más fideos udon, mientras que frente suyo se encontraba Genos quien comía del balde sin problemas hasta que terminó su contenido y dejó la cubeta en la mesa. Genos. ¿Esto significa que ya gané? Mirando al dueño del lugar quien seguía sorprendido, Mizuki. Wow, eso fue impresionante. ¿Cómo fue que lo hizo? Estando muy curiosa de que pudiera acabarse una gran cubeta de fideos, Kuseno. Es una función que le aplique a su cuerpo, cualquier comida que come lo hace biocombustible y su cuerpo llega a procesarlo sin ningún problema, explicó a la heroína atlética que se quedó sorprendida. Saitama. Qué suerte, puedes comer tanto como puedas o no llenarte. Mirando a la keyboard quien solo seguía viendo la pantalla. En eso justo se abre la puerta del restaurante donde solo se veían ante un par de zapatos. Dueño. Bienvenido, siéntese donde pero en eso varios sus ojos de sorpresa por ver quién era. En eso justo en la mesa del héroe calvo y el keyboard justo apareció alguien donde los dos mencionados lo miraron. Anma y Mask. Debes ser Genos. Soy Ama y Mask, clase S rango 1, se presentó con una sonrisa la mencionado, me gustaría hablar contigo. Saitama. Clase A rango 1, mirando a quien estaba al lado de suyo y de Genos. Mientras que las clientas del lugar empezaron a mencionar lo guapo que era el héroe 1 de la clase A. Saitama. Es muy conocido, mirando algo confundido la reacción de esas mujeres. Metal Bat. Es porque el niño bonito de ahí es un actor, modelo y cantante, señalando a Ama y Mask, quien solo ignoró su comentario, con un tono de molestia. Genos. ¿Hablar sobre qué? Sonando curioso por eso. Saitama. Cuidado Genos, tal vez se trate de algún destructor de novatos, le susurró al keyboard con sospechas. Ten cuidado Genos. En eso el héroe 1 de la clase A se hubiera molestado con el hombre calvo, pero al recordar cómo él mismo tuvo el mismo problema con Snakebite le pareció entendible. Genos. Muy bien, espere aquí Sensei, ya regreso, mientras se ponía de pie. De todos modos quería caminar algo para digerir la comida, donde solo recibió una respuesta de Ama y Mask. Ahora se mostraba Genos y Ama y Mask fuera del restaurante. Ama y Mask. Escuche que te pusieron en clase S por excepción, empezó a hablarle al keyboard. Genos. Sí que hay con eso. Con una expresión seria mientras que la persona frente a él solo sonreía. Luego la escena vuelve a cambiar donde se mostraba Saitama quien masticaba el hielo de su vaso. Saitama. Me pregunto cómo le está yendo. Se dijo a sí mismo seguido por cómo la puerta del restaurante se abría y cerraba, donde se mostró a Genos quien caminó hacia él para volver a sentarse. ¿Ya terminaste? Genos. Sí. Saitama. Sin duda eres clase S, para que te hayan enviado al mejor de la clase a golpearte, sonriendo mientras miraba al keyboard. Genos. No, dejando a su sensei confundido. Saitama. ¿Dices que no vino a pelear? ¿Entonces a qué vino? Preguntó curiosamente. Genos. Al parecer, me dio la bienvenida, le respondió con tranquilidad. Saitama. Espera, ¿qué significa? Pero ven cómo se le acercan las mismas chicas que aún estaban en el restaurante. Chica. Disculpe, mirando al keyboard mientras esta tenía un sonrojo. ¿Eres amigo de Ama y Mask, cierto? ¿Podría tomar tu mano? Extendiendo su mano hacia Genos mientras se cubría la boca con la otra. En eso Genos solo se la quedó viendo unos segundos hasta que solo hizo lo pedido, donde al hacerlo pudo que esa chica gritara felicidad, mientras que las otras clientas le pedían lo mismo, mientras Saitama miró hacia otro lado con incomodidad. Stinger. Vaya, debe ser muy molesto que tu amigo esté siendo rodeado por chicas mientras te ignoran, sometiendo algo de pena por Saitama. Gena.
Son solo molestias si no muestran algo de respeto hacia Ake Sensei. Sonando sería en eso donde algunos la miraron con una gota de sudor. Sonika. HMP, estoy de acuerdo, decía aceptando el hecho de que deberían tratar con respeto a su prometido. Ahora la escama cambió donde Genos y Asistala se encontraban caminando por las calles en la noche. Saitama. Los héroes clase S y clase C sí que son tratados diferentes, le decía mientras miraba al Kyborg. Por cierto, ¿eso no sería dinero fraudulento? Eres un Kyborg, ¿no? Señalando a un pequeño paquete de dinero que tenía Genos donde había una nota que decía regalo de bienvenida Genos. Sí, respondiendo con simpleza. Saitama. No importa. Como sea, ya vamos a la par con una victoria y una derrota. Empezando desde hoy somos héroes profesionales. Hay que darlo todo entendido. Mirando al Kyborg mientras sonreía de que al menos serían unos héroes conocidos. Genos. Sí, con normalidad de nuevo, pero en eso justo empezó a recordar las palabras que le dijo el héroe 1 de la clase A, Anma y Mask. Escúchame, un héroe profesional siempre debe ser un hermoso símbolo de la justicia. Ahora mostrando al momento donde él y Genos estaban fuera del restaurante, esa es mi filosofía. En especial si eres un héroe clase S. Metal Bat. Arg. Empezó de nuevo con eso. Sonando muy molesto, Swim. Siempre dice eso. Sonando confundida al ver cómo varios de los clase A y clase E se ponían muecas ante lo que escucharon. Golden Goal. Se lo ha dicho a casi todos los héroes clase A y creo que también a los clase S sobre esa filosofía. Sonando algo amargado al recordar cuando la charla que tuvo con él cuando se volvió clase A. Anma y Mask. Solo digo lo que pienso, respondió con tranquilidad mientras volvía a ver a la pantalla. Ante eso Genos solo se lo quedó viendo seriamente mientras se preparaba para cualquier cosa. Anma y Mask. Ahí vamos, no me veas así, con una sonrisa tranquila. Vine hasta aquí para verte. Y dime, ¿cómo te fue en tu examen? Genos. Fue una basura, esas pruebas fueron una pérdida de tiempo, respondió seriamente al héroe frente suyo, quien lo miró algo sorpresa para luego sonreír otra vez. Si ceñiste aquí a pelear no me hagas perder mi tiempo, apuntó de acercarse al hombre frente suyo pero este lo detiene con su mano el aire y el Kyborg lo mira. Anma y Mask. Ser alguien rudo está bien. Pero si no sabes con quién, te puede ir mal, le decía Genos en forma de advertencia. Ante eso ya varios en el lugar querían ver una pelea entre esos dos mientras que los trabajadores se estaban preocupando porque llegara a suceder en un futuro y más con una de las personas que es muy importante. Anma y Mask. Me olvidaré de las críticas que hiciste hacia la asociación. Gracias por tu tiempo, esperamos grandes cosas de ti. Para empezar a caminar a su lado mientras ponía una mano en su hombro. Bienvenido al equipo, Genos. En eso el mencionado solo vio como el héroe 1 de la clase A se alejaba. Luego vuelve a cambiar la escena donde se mostraba Genos y Saitama caminar hasta llegar a una luz en la vereda. Genos. Sensei, llamando la atención del hombre calvo, donde justo se quedó viendo el suelo unos segundos para luego mirar al mencionado. Discúlpeme pero ya regresó. Saitama. Ah, claro. Muy bien, nos vemos luego, desprendíase con su mano. Genos. Sí, adiós, dándole una pequeña reverencia mientras se empezó a alejar hacia el lado contrario. Mientras Asistala solo veía esto por unos segundos para seguir caminando en la dirección a su hogar. Mientras que la escena cambió donde se mostraba las luces de una de las ciudades para seguido cambiar a Anma y Mask en la terraza de su hogar mientras usaba una bata de baño. Anma y Mask. Una pérdida de tiempo, ja, como una sonrisa mientras el viento soplaba en su cabello. ¿Qué tipo tan interesante eres? Los espectadores ante esa escena solo se confundieron un poco aunque la verdad no les molestó del todo. Fang. Bueno, al menos ya vimos que Saitama y Gena sí tiene la posibilidad de unirse a la A, con una sonrisa ante eso. Mizuki. Y mientras los ejecución cometan el error que hicieron sus versiones de ahí entonces no habrá problemas. Sonado también feliz de que su sensei y su compañera de entrenamiento se hubieran a la asociación. Swim. Creo que ellos ya se tienen bien grabado eso, mirando a los mencionados quienes ya estaban preparando las cosas para la llegada de Saitama y Gena. Metal Bat. Oigan todos.
Esto aún no acaba, señalando la pantalla con su bate donde todos empezaron a mirarlas. Ahora la ESMA cambió a Saitama, quien solo usaba su pantalón de pijama mientras comía un helado, pero tenía una expresión confusa. Saitama. Así que cuando allá regresó te referías a hoy, viendo como frente suyo se encontraba Genos, quien traía consigo una enorme maleta en sus hombros. Genos. Sí, necesitaba tiempo para ir a casa por mis cosas, para seguido dejar su maleta en el suelo. ¿Puedo vivir con usted? Eso causó que ahora los de la sala se sorprendieran con lo que pidió ella, versión masculina de la Kyborg, sin notar que ella y también la heroína atlética y la heroína buceadora tuvieran una expresión de tener una idea. Saitama. Claro que no. Por supuesto que no, respondió rápidamente. Genos. Tengo dinero para la renta, dejando un enorme fajo de billetes de 10.000 yenes. En eso Saitama solo se quedó viendo el dinero por unos segundos para que la escama cambiara afuera del departamento. Saitama. ¿Trajiste cepillo de dientes? Genos. Sí. Se apaga la pantalla. Ante escándalos, escena causó que varios en la sala se rieran, al ver cómo Saitama logró cambiar de opinión rápidamente. Saitama. Aún no entiendo por qué quiso vivir conmigo, aún estando algo confundido. Subterranean Queen. Seguro lo hizo para que tuviera más oportunidades de aprender tus enseñanzas, explicando la razón de eso, aunque también le había sorprendido ese cambio de idea. Saitama. ¡Qué locura!, suspirando para seguido ponerse de pie, y en eso todos vieron como los portales aparecieron, varían. Bien, antes de que vuelvan a Magnolia quiero avisarles que de nuevo voy a tardar algunos días en volver a traerlos, ya que tengo que resolver una misión en otro universo y posiblemente me tome días, pero sí les aseguro que regresaré, dándoles el aviso para seguido empezar a retirarse. Ante eso los grupos de humanos y monstruos solo aceptaron eso, algo confundidos, para que cada uno empezara a irse por los portales. Ahora se veía la ciudad de Magnolia en la noche, y en el hogar del héroe calvo, Saitama, quien estaba en pijama, se encontraba limpiando unos platos de la cena de hoy. Saitama. No entiendo por qué cuando volvimos esas tres se fueron corriendo de repente, recordando como cuando volvieron a su hogar, sus discípulas dijeron que se retiraban para hacer algo pero iban a regresar. Bueno, lo mejor será solo dejar de pensar eso y concentrarme en lo otro. Saitama. Justo en el mencionado solo volteó a ver a la dueña de esa voz para ver cómo justo estaba ahí Sónica, quien usaba ahora una bata de baño. Sónica. Querido, ven pronto a la cama, que la verdad quisiera que habláramos de algo, sonando de forma coqueta mientras estaba a punto de quitarse la bata, pero preferíamos que lo habláramos mientras estamos cómodos, acercándose a Saitama, quien se sintió un poco nervioso ante aquella acción, mientras ya casi se bajaba la bata. Ding dong. El sonido del timbre causó que, para molestia de la niña, se detuvieran lo que estaban por hacer. Sónica. ¿Quién quiere interrumpirnos ahora? Queriendo ir por su espada, Saitama. Yo abro, para ir caminando a la puerta, mientras que Gena solo lo siguió mientras se acomodaba su bata. En eso, justo al abrir la puerta, Saitama se encuentra de nuevo con sus discípulas, pero ahora cada una de ellas traía unas maletas en sus manos donde cada una tenía sus cosas. Mientras que Saitama y Sónica solo veían esto confundidos, hasta que la pregunta de las mencionadas hizo que abrieran sus ojos y bocas de sorpresa. Gena / Mizuki / Swim. Sensei, ¿puedo vivir con usted?